Y al principio de todo, algunos estudiantes susurran sobre cosas cotidianas hasta que aparece la presidenta del consejo estudiantil y declara que es hora de que su organización brille. En cuanto al vicepresidente, le dice a Inukami que ha reunido todos los materiales para cumplir con su caso, en el que un estudiante explica más sobre este mundo, e informa que hay personas que buscan constantemente ser el centro de atención. En cuanto a Usato, él le dice cero completo oposto disso, pues él estudante comum do ensino e que não se destaca en nada, mas no fundo ele diz ter inveja dessas pessoas opostas a él. A final él también almeja ter una vida fuera de lo común, y luego decide irse, pero al buscar su paraguas no lo encuentra por ningún lado, por lo que Usato nota que hay un paraguas tirado por ahí, pero decide no tomarlo, ya que luego se sentiría mal por el dueño. Además, no está de humor para afrontar las consecuencias de esta acción, y luego se sienta a esperar que pase la lluvia, y luego el presidente del consejo estudiantil se acerca a él y le comenta que es hora de cerrar la escuela, y Usato le dice que se va, pero al ver que no tiene paraguas, Kazuki está dispuesto a prestarle uno de repuesto, pero el chico se comunica llamando a Usato por su nombre, a pesar de que nunca han intercambiado una sola palabra, por lo que lo considera una persona simpática tipo amable. Y antes de irse, Kazuki se pregunta cómo debería llamar a Usato, y el niño dice que se le puede llamar así. Entonces la presidenta se acerca a él y le dice que ella también lo llamará así a partir de ese momento, y además, los dos le piden que regresen juntos a casa, y al ver esto, Usato no puede creer que esté saliendo con la gente más genial, popular en la escuela, y en el camino comenta que siempre pensó que Kazuki era más distante, ya que siempre está hablando solo con las chicas en la habitación, y les explica que ellas son las que vienen a hablar con él directamente, y luego simplemente responde a sus preguntas. En cuanto a Inukami, Usato tenía una idea aún peor de ella, pues para él ella era como una diosa a la que nadie podía acercarse, pero al escuchar esto dice que su idea es totalmente equivocada. Después de todo ella se considera a ella misma solo una estudiante normal también, sin embargo Kazuki garantiza que no puede ser considerada normal, después de todo ella supera a todos en todos los aspectos, además de ser muy buena en los deportes y tener buena apariencia, y luego dice que debería mirarse más objetivamente, y al verlos hablar, Usato siente curiosidad por saber si están saliendo. Después de todo hay un rumor al respecto, pero ellos niegan esos rumores, e Inukami explica que solo pasan mucho tiempo juntos debido a su trabajo en el consejo estudiantil, y ella afirma que Usato fue el primero en preguntarles esto directamente, a lo que él se disculpa, pero Inukami dice que ella lo estaba elogiando, ya que es mucho mejor decirles las cosas en la cara que crear rumores infundados. Y después de eso, ella le pregunta si tiene algún plan para el futuro, y él dice que no. Kazuki recuerda que ella le había hecho la misma pregunta hace un tiempo, e Inukami dice que solo le hace esa pregunta a la gente porque ella misma no tiene planes para el futuro, su futuro. Pero al escuchar esto él no entiende nada. Al fin y al cabo ella estaba a punto de graduarse, y ella le confirma que sí, pero dice que no hay nada que le haga querer esforzarse, pero aún así garantiza que si se pone su mente en algo, puede lograr sus objetivos en algún momento, aunque le lleve un tiempo. Y en cuanto a Usato, comenta que quien sufre todo lo contrario, pero Inukami dice que ser superdotada no es lo que ella quería, y al escuchar esto se identifica mucho, porque a pesar de que son personas diferentes, los sentimientos que ambos tienen son los mismos. Y mientras caminan, Kazuki escucha un sonido extraño, similar a una campana, y luego Inukami también escucha el mismo sonido cada vez más fuerte, pero Usato dice que no escucha nada, y de repente un círculo mágico se abre bajo sus pies, y esto hace que Inukami se emocione al saber a dónde se dirigen, ya que la idea de ver monstruos y un héroe en el otro mundo la fascina. Y después de eso, Kazuki despierta a Usato, y mirando a su alrededor no entiende dónde está, y el vicepresidente dice que tampoco tiene idea de dónde están. Después de todo, Inukami acaba de despertarlo, y hablando de ella, la niña aparece detrás de los dos con una mirada muy emocionada, y entonces el rey se dirige a ellos, y
les dice que los tres acaban de despertar, por lo que es natural que estén confundidos y no tengan idea de dónde están. Y Kazuki, ya harto, pregunta quién podría ser ese tipo, y ante tanta arrogancia, uno de los sirvientes le dice que tenga más respeto al hablar con Joy, pero el rey dice que todo está bien y le pide a todos: escucha cuidadosamente. En este se presenta como Lord Volgaslaner, el rey del reino de Ginger, y yendo directo al grano, afirma que los tres fueron convocados para ser héroes en el reino de Ginger, y ante esta noticia, Inukami casi salta con felicidad. Y luego Joy explica que hace 2 años su reino fue asediado por el rey de los demonios de este mundo, ya que lideró un ejército y logró atacar el reino Ginger, y después de una larga e intensa batalla, el rey apenas logró repeler el demonios. Y desde entonces, el señor demonio ha estado haciendo que su ejército sea cada vez más fuerte, por lo que Joy cree que su reino no podrá sobrevivir en la próxima batalla. Y como último recurso han recolectado una magia prohibida que les permite convocar guerreros de otros mundos que tienen el potencial de oponerse al señor demonio. Y entonces Kazuki se levanta indignado y dice que el rey solo los convocó para servir a sus intereses egoístas, por lo que le ordena a Joy que los envíe a su mundo de inmediato, pero el rey afirma que eso no es posible, porque la magia de invocación del héroe solo funciona en una dirección, es decir, puede traerlos allí, pero no puede enviarlos de regreso. Kazuki luego pregunta qué pasará con ellos a partir de ahora, y él explica que todos dejaron atrás a su familia, y el rey dice que él también lamenta su situación, sin embargo, está desesperado por salvar a su pueblo. Y luego Kazuki intenta atacar, pero los sirvientes le apuntan con sus armas, por lo que Usato le pide al niño que se calme, y afirma que construir una choza allí no ayudará en nada, por lo que Joy acude a ellos y les promete encontrar una manera de llevarlos de regreso a casa en un futuro cercano, pero mientras tanto, les pide a los tres que le presten sus poderes a tu reino. Y luego Inukami pregunta por qué el rey los llama héroes. Después de todo, ella no cree que él sepa nada sobre ellos, y para responder esa pregunta, llama a otra persona, y ella le explica que la magia de invocación del héroe contiene un hechizo que los busca, con mayor potencial para ser héroes. Y ella afirma que deben haber escuchado el sonido de una campana justo después de la invocación, y esto sería prueba de su potencial para convertirse en héroes. Y luego recuerdan que Usato había dicho que no escuchó ningún sonido en ese momento, o simplemente fue llevado allí para nada. Y bueno, la chica toma una bola de cristal y dice que verá sus habilidades mágicas con ella, y mientras tanto Kazuki le pregunta a Usato si realmente no le importa no ser un héroe, y él le dice que no. Después de todo, Belsi había dicho eso. Quizás podría usar magia incluso sin ser un héroe. Sin embargo, Kazuki todavía tiene dudas sobre si realmente estaría feliz de verse arrastrado a esta situación con ellos, pero Usato afirma que estar enojado no resolverá nada. En lugar de eso prefiere concentrarse en lo que se puede hacer. Kazuki dice que es mucho más sensato de lo que esperaba, pero Usato afirma que Inukami está aceptando toda esta situación mucho mejor que él, y al terminar los preparativos, Belsi le dice a Inukami que coloque su mano sobre la bola de cristal, y luego la bola toma un color amarillento, en lo que Belsi explica que la chica tiene mayor aptitud para la magia del trueno. Además, ella también tiene amplias habilidades, reservas de maná, y al descubrir esto, Inukami se emociona aún más, y Usato comenta que este atributo le queda muy bien a un fanático de la fantasía como ella, y luego de eso, Kazuki pone su mano sobre la bola de cristal también, y Belsi explica que tiene aptitudes para la luz, magia, y esta es una magia increíble, ya que pocos son capaces de usarla. Además, este atributo es excelente para luchar contra demonios, y finalmente, ella llama a Usato para probar su magia, y cuando él toca la pelota, una luz verde prende fuego al lugar, y luego Belsi queda en shock y simplemente lo atrae hacia el rey, y al llegar allí, ella revela que la bola de cristal se ha vuelto verde, lo que el rey se asusta, ya que esto significa que su atributo es extremadamente raro, y luego Joy dice que hay que sacarlo del castillo, y Usato se queda sin comprensión, cualquier cosa. Luego, una chica aterradora se les acerca y les pregunta cómo fue el ritual de invocación, pero el rey intenta disuadirla, diciéndole que debería estar de permiso ese día, pero Rose afirma que un sirviente del rey nunca podría estar de permiso, y luego se detiene frente a Usato y le pregunta si él sería ese héroe, y Joy dice que no, porque el niño
fue enviado allí por error. Luego se presenta a Usato como Rose, la capitana del equipo de rescate del reino. Pero al escuchar esto, Usato se pregunta si Rose sería una persona confiable. Después de todo siente un aura asesina proveniente de ella. Y luego Belcie le dice que los verdaderos héroes están esperando cerca de la bola de cristal, por lo que los dos van allí. Y Yoid le dice a Usato que todavía va a ver qué va a hacer con él, y el niño se queja. Después de todo Belcie aún no ha dicho nada sobre su magia, y luego le pregunta qué significa el atributo verde. Pero cuando dice eso, Rose lo escucha y decide llevarse a Usato con ella, y Belcie logra sacarlo de allí tirándolo a la basura. Sin embargo, Rose acude hacia él y logra capturarlo, por lo que le promete al rey que transformará a Usato en un verdadero sanador, pero el rey intenta explicarle que él está allí por accidente. Entonces sus amigos son notificados de la que está pasando, pero Belcie les asegura que no lo llevaron para que lo mataran. En realidad había sido capturado por el equipo de rescate después de que Rose descubriera que era un sanador. Después de todo ella es parte de esta rara clase y su plan es teniendo a Usato como su subordinado. Y al escuchar esta explicación, Inukami dice que no parece estar en problemas, pero Belcie afirma que los métodos de entrenamiento de Rose no son los más agradables. Y mientras tanto, le explica más a Usato sobre su potencial para convertirse en sanador, y luego le presenta a los demás residentes de la casa, donde un gigante llamado Tong le da la bienvenida. Luego el otro colega dice que es Mill, luego vienen Alec y Gomul, y finalmente, el último residente se presenta como Gur, pero cuando los ve asustando al recién llegado, Rose echa a Tong a patadas, para que sirva de ejemplo a los demás. Sin embargo, la corrigen y le dicen que estaban siendo amables con Usato, y bueno, ella le explica que todos estos tipos son sus subordinados, pero no son sanadores, ya que los otros dos sanadores del equipo de rescate se encuentran en otro lugar. Por tanto, ella misma será la encargada de enseñarle magia curativa. Luego Usato intenta pedir otro instructor, pero Rose simplemente lo ignora, demostrando que no le importa en absoluto su opinión, por lo que le dice a Tom que le ofrezca un espacio en su habitación para que Usato se acomode, y con eso los deja en paz. Y todos comienzan a pesar en su mente, diciendo que Usato pasará por un infierno al ser entrenado por Rose, y en medio de la noche se queda despierto y sigue pensando en lo que le pasará. Y mientras tanto, Rose también está despierta y reflexiona sobre hacia dónde la llevará esta historia del entrenamiento de un nuevo sanador. Y al despertar, Usato creyó que todo lo que pasó había sido un sueño, pero cuando mira hacia un lado, ve a Tong a su lado y se da cuenta de que realmente está en otro mundo. Entonces Gomul se acerca a él y le dice que el niño tiene una visita, y luego se encuentra con sus dos colegas preocupados, pero Usato intenta tranquilizarlos diciéndoles que está bien, pero cuando recuerda el entrenamiento de Rose, se siente mal nuevamente y dice que tal vez no esté vivo al día siguiente. Sin embargo, él ya aceptó su destino. Después de todo no hay nada mejor que pueda hacer por ahora, y esta es una excelente oportunidad para que él sea útil en algo, por lo que Susune se compromete a hacer lo mejor que pueda en su entrenamiento también. Y en cuanto a Kazuki, le agradece a Usato y le dice que él también hará lo mejor que pueda mientras esté en este mundo, y luego todos siguen su camino y Usato se queda atrás, esperando poder ayudarlos algún día. Y con eso, Rose se acerca a él para preguntarle cómo fue su conversación, y el niño comienza a temblar en la base, pero dice que tuvo una linda conversación, y ella le explica que no está en una prisión, así que puede reunirse con sus amigos cómodamente, siempre y cuando no sea en medio de tu entrenamiento. Y luego le arroja un diario en el regazo y le dice que escriba su rutina de entrenamiento, sus experiencias y también cualquier otra cosa que Usato quiera escribir. Ante esto, ella le informa que el entrenamiento comenzará después del desayuno, y el primer día de entrenamiento, él siente que Tong y los demás exageraron al llamar al entrenamiento de Rose infernal, ya que el entrenamiento fue demasiado fácil. Y después de que terminan, ella le pregunta si ya siente algo diferente, y Usato informa que siente una sensación extraña y cálida en su pecho, y Rose le explica que está sintiendo magia, y esa es la magia que debe aprender a expulsar de su cuerpo a lo largo del tiempo. Y para eso ella le dice que lea ciertos
cierto libro, pero Usato dice que será difícil leer algo en el idioma de ese mundo, pero ella solo le dice que abra el libro, y al hacerlo, se sorprende de poder entender la escritura, y Rose le informa que todos aquellos que son llevados allí a través de la invocación del héroe tienen un hechizo de traducción lanzado sobre ellos. En esto, ella señala el reino Ginger en el libro y dice que es en ese lugar donde viven los demonios, y debido a que este reino está cerca de ellos, los demonios los ven como el primer objetivo a ser destruido. Y bueno, ella le dice que lea ese libro completo, porque le dice todo lo que Usato necesita saber sobre las naciones, razas y demonios de este nuevo mundo en el que está inserto, y luego lo deja solo para estudiar. Y él se siente. Eso es un entrenamiento muy tranquilo. El segundo día, lo hizo correr hasta que se cansó, y al tercer día Rose repitió el mismo entrenamiento del segundo día, pero esta vez tuvo que correr hasta que su cuerpo se olvidó de que existe el dolor muscular. Pero de repente termina cayendo por agotamiento, y al ver esto, Rose le dice que deje de descansar, pero Usato intenta explicarse, diciendo que sus piernas ya no pueden hacer nada, por lo que ella le da una palmada en las piernas, sanándolas con el Tumagia. Y luego ella lo llama basura y envía a Usato. Vuelve a correr sin importarle su vida, porque si él muere en el entrenamiento, ella puede curarlo con su magia, y al escuchar esto siente ganas de gritar y llamarla loca, pero como no hacerlo, Usato decide desahogarse. Su diario. Y el cuarto día, comienza a entrenar con los demás miembros del equipo, donde todos comienzan a elogiarlo, diciendo que debería esforzarse aún más. Y al verlo quedarse atrás, Rose lo llama gusano, y aunque quiere responder, Usato decide desahogarse en su diario una vez más, y después de unos días más de correr, cae al barro con fuerza, y al mirar su mano, nota que brilla con magia curativa, y al llegar al séptimo día, nuevamente se vio obligado a correr hasta casi convertirse en jugador profesional del Vasco, pero esta vez ella le dio un pequeño empujón y lo echó, y luego Rose afirma que cuanto más la odie, más dura será con él, y Usato se pregunta si habría leído su arrebato en el diario, pero el recuerda que ella no sabe japonés, por lo que no habría manera para que ella entienda lo que él está diciendo, y luego lo tira para que siga corriendo, y al pasar unos días más, le siguen dando patadas, pero en cierto punto, todo su cuerpo deja de dolerle, y comprende que su magia sanadora comienza a funcionar, tomar efecto, y habiendo aprendido a hacer esta magia, Usato nota que comenzó a correr sin cansarse nunca, pero este entrenamiento todavía no parece tener sentido en su cabeza, ya que Usato cree que no será útil para Kazuki e Inukami si sigue corriendo. Entonces ella le dice que haga 30 vueltas más y acelere el ritmo, y él parece que se está enojando y usa ese sentimiento para demostrarle que es capaz de seguir el ritmo del entrenamiento. Llegando no día 11, Rose acrecenta o ejercicio de flexa o no treino dele, en Tao ella revela que a algo importante en fortalecer o corpo dele, no caso, se ele precisar fugir de inimigo no campo de batalla. Él precisa ter agilidad para hacer eso. Además, puede usar esto para salvar a sus amigos que son vulnerables al peligro, porque cuanto más rápido pueda correr, más rápido podrá salvar a sus amigos. Y al escuchar esto se queda pensativo y regresa al entrenamiento, y Usato se da cuenta que logró completar el entrenamiento del día sin que ella tuviera que gritar, y aunque esta fue una victoria digna de celebración, terminó asustándolo aún más. El día 12 pasó el día corriendo, y al caer la tarde, Usato volvió a hacer flexiones y comenzó a sentir su cuerpo más liviano, pero el día 13 Rose agregó pesas a su cuerpo, pues notó que ya estaba acostumbrado a su peso corporal normal. Y al día siguiente, Usato se toma un descanso del entrenamiento para el almuerzo, cuando Tom revela que comió su comida por error, y luego Usato se enoja y comienza a correr tras él con las pesas en su cuerpo. Y una semana después, sus dos amigos vinieron a visitarlo, y cuando llegan allí, ambos ven a Usato entrenando duro, y Rose nota que el niño ha disminuido el ritmo de sus flexiones, por lo que le dice que se esfuerce más. Después de todo ese entrenamiento todavía no fue nada. Él responde a esto, diciendo que no se rendirá, y afirma que ella en realidad es muy liviana, y cuando ve a Usato lleno de fuerza, le arroja otra piedra pesada a la espalda. Sin embargo, el chico sigue esforzándose, y Rose dice que poco a poco se está convirtiendo
en el hombre que había proyectado en su mente y comenta que podrá dar el siguiente paso con él más rápido de lo esperado. Y mientras tanto, Inukami y Kazuki quedan asombrados al ver toda la resistencia de Usato y Siglis acude a Rose para quejarse de su actitud ya que ella lo está entrenando de manera extrema. Y luego ella dice que sus medios son diferentes a los de él y que su objetivo es convertir a Usato en su mano derecha, por lo que no puede darle el lujo de un entrenamiento ligero. Además, le divierte el hecho de que el chico odia perder y nunca se rinde, y el hecho de que pueda soportar su entrenamiento es suficiente para que ambos cierren el trato. Y al ver a Siglis tratando de ayudarlo, Usato siente que se está interponiendo más, por lo que Rose le dice al niño que se tome un descanso para almorzar, y en cuanto a Siglis, deja a su hija Celia al cuidado de Inukami y Kazuki, ya que necesitará hablar con Rose. Y cuando están solos, Siglis afirma que algo anda mal con ella y dice que aunque el rey ha reinstaurado a Rose, está en contra de esta decisión. Y mientras tanto, Kazuki le explica a Usato que Siglis era de Ginger y que actualmente es el comandante del ejército del reino y también el caballero más fuerte. E informa que ambos están aprendiendo a luchar con espadas gracias al entrenamiento de Siglis, y Usato comprende toda la situación y pregunta quién es la chica que está con ellos. Y se presenta como Celia Dolgaslenger, la hija del rey, y al descubrir que ella sería la princesa, Usato se disculpa por haber hablado con ella de manera tan formal, pero ella le pide que se sienta cómodo en su presencia. Entonces Inukami recuerda que Kazuki reaccionó de la misma manera cuando vio a la princesa real por primera vez, y luego la princesa les sirve un pastel a todos, y mientras comen, Kazuki pregunta si el entrenamiento de Usato siempre es tan duro, y él responde que el entrenamiento de hoy fue realmente fácil, y luego pregunta sobre su entrenamiento, a lo que Kazuki explica que entrenan en lucha con espadas con Siglis, mientras que Belsia enseña la parte mágica. Sin embargo, todo entrenamiento se realiza teniendo en cuenta sus limitaciones físicas y mentales, a diferencia del entrenamiento de Usato donde no se toma nada en consideración. Y luego Kazuki se disculpa con su amigo, pero Usato dice que no necesita disculparse por nada, y cuando va a buscar otra rebanada de pastel, Inukami levanta su camisa para ver su tonificado estómago, y al ver sus músculos abdominales le pide poder tocarlos, por lo que él intenta escapar de la situación recordando que estaban allí para decirle algo. Y luego Kazuki explica que su intención allí era averiguar si Usato estaba pasando por alguna dificultad, y el niño explica que al principio sus ganas de escapar eran enormes, pero con el tiempo se fue acostumbrando y esas ganas pasaron, y afirma que hoy en día entrenar se ha vuelto divertido. Además, Usato informa que su vida allí no es tan mala, pero aún cree que solo está ahí por terquedad. Después de todo, sus amigos pelearán como héroes, y él necesita serlo, útil para ayudarlos. Ya al escuchar esto, Inukami ella dice que quiere que él la salve cuando está en problemas, pero él dice que es demasiado tarde para intentar actuar como una chica normal, pero Inukami dice que siempre ha sido una chica normal. Y luego Tonga aparece allí para llevarle el almuerzo a Usato, pero al recordar su vacilación la última vez, Usato se enoja y los dos comienzan a pelear, y al ver toda esta mierda Celia pregunta si deben intervenir, y Kazuki dice que no es necesario. Después, en definitiva, estas peleas ya deben ser algo común en la vida de Usato. Y luego Inukami comenta que aparentemente se está adaptando a ese mundo incluso más rápido que ellos, y con eso Kazuki se inspira y decide regresar al castillo para entrenar más. Y al observar a Usato, Inukami siente que hay alguna razón por la cual fueron enviados juntos a ese mundo, y cuando llega la noche, el niño se siente feliz de haber podido volver a ver a sus amigos. Sin embargo, Usato dice que tenía miedo de la reacción de Inukami ese día antes, pero aún así, señala que ella tenía razón al decir que su cuerpo había cambiado, y aunque su entrenamiento lo ha hecho diferente estéticamente, Usato todavía se pregunta si sería capaz de correr rápido para salvar a sus amigos. Y al día siguiente, Rose le arroja una bolsa en el regazo y le dice que van a salir, y los dos se acercan a un guardia llamado Thomas, y Rose le informa que está allí para presentarle a uno de sus hijos. Y mientras caminan un poco más, llegan a un bosque conocido como la Oscuridad de Ginger, lugar famoso por estar siempre lleno de monstruos. Y luego ella explica que Usato debe matar a un gran grizzly, de lo contrario no regresará a casa, y al escuchar esto recuerda el libro que leyó y dice que este monstruo se describe como un oso aterrador.
aterrador. Sin embargo, Rose afirma que un Grand Grizzly no es rival para él, pero Usato dice que ella no le enseñó a pelear, por lo que no podría vencer a este monstruo, por lo que simplemente lo arroja al bosque. Y luego, después de ver a Usato avanzar en su entrenamiento, Rose lo lleva al bosque más peligroso del reino y le ordena que vaya allí y regrese con un oso grizzly, y él se asusta al negarse, pero ella dice que en su estado actual, en realidad puede cazar uno de estos, y con eso lo arroja al bosque, sin una pizca de piedad por el pobre, y estando todavía en el aire, él nota que ella comienza a moverse y se da cuenta que va a terminar muriendo por esa caída, e incluso bromea diciendo que ella va a hacer noticia por matar a su amigo, y con eso, tiene la idea de darse la vuelta, dejar su mochila en el suelo y comenzar a usar magia curativa sin parar, mientras pasa por las ramas de los árboles, y al levantarse, decide seguir el pedido de Rose. Después de todo, no había nada más que pudiera hacer al respecto, y aunque tiene miedo, está emocionado de derrotar al monstruo Grand Grizzly, pero cuando realmente aparece su corazón casi se le sale de la boca, y en medio de su fuga se da cuenta de que el monstruo es más grande y más aterrador que él imaginado. Sin embargo, confía en sus piernas para escapar de la amenaza, y cuando acelera el paso, Usato siente que no necesitará hacer nada más para escapar, pues cree que el oso no podrá alcanzarlo. Pero cuando mira hacia atrás, está el gran grizzly persiguiéndolo, pero recuerda el infierno que pasó con Rose, y luego Usato afirma que este oso no es nada comparado con su amo. Luego se posiciona para luchar uno a uno contra el oso, pero otros osos se unen a la batalla, lo que hace que Usato corra nuevamente, y continuando más, se arroja a una cascada, haciendo que los osos no puedan atraparlo, y al ver que su presa logró escapar, Grand Grizzly abandona el lugar con sus amigos. Y mientras cae la tarde, Usato recuerda los momentos de tensión que tuvo ese día anterior, y cuando analiza los suministros que recibió de Rose, siente la falta de algún elemento que le ayudara a hacer un fuego. Entonces come como puede, y recuerda nuevamente su imposible misión de derrotar a un Grand Grizzly, y luego de pensarlo mucho decide dejar este asunto para más tarde. Y luego Usato escribe en un árbol el primer día que sobrevivió, y a la mañana siguiente, se prepara y dirige su atención al Gran Grizzly, y en esto siente que necesitará estudiar más a su enemigo, y su primer objetivo es descubrir dónde vive este monstruo, y al pasar por un lugar específico nota unos rastros de rasguños típicos de los osos, por lo que se pregunta si habrá alguno de ellos cerca, cuando de repente Usato escucha sonidos provenientes de la vegetación, pero cuando aparece la bestia, descubre que solo era un conejo, y al verlo más de cerca, Usato nota que el animal está herido, por lo que usa su magia curativa sobre el conejo, y le dice que se cuide, cuidado para que no se lastime más. Una vez hecho esto, se refugia nuevamente en un árbol y espera al gran grizzly, pero el conejo se queda a su lado, y luego Usato le dice que se mantenga alejado, ya que ahora está cazando algunos monstruos muy aterradores. Pero aún así el conejo continúa siguiéndolo, y al ver esto Usato deduce que el conejo puede saber dónde encontrar al gran grizzly, por lo que le hace un gesto diciéndole a Usato que lo siga, y al llegar al destino, en realidad lo llevan al gran grizzly, y analizando el área circundante, Usato deduce que la cueva es la guarida de los osos, por lo que los observa atentamente desde lejos, con cuidado de no ser descubierto por el enemigo, y de repente tiene un recuerdo del libro que leyó, y explica que la especie Grand Grizzly suele vivir en grupos, por lo que esos otros osos serían sus compañeros. Y bueno, al regresar a su escondite, va a un río a buscar agua, pero siente que beber agua sin hervirla primero podría hacerle daño, pero como Rose no le dio herramientas para hacer fuego, se encuentra sin opciones. Y al mirar hacia un lado, Usato nota que el conejo volvió con él también, por lo que le explica a su nuevo amigo que hoy volverá a observar a los osos, y al llegar a la cueva, le informa que no le pasó nada diferente. Osos. De hecho, Usato comenzó a encontrar lindos a los Blue Grizzlies, y además de ellos, también dice que encuentra muy lindo al conejo negro. Y bueno, al día siguiente, se despierta con un dolor muy fuerte en el estómago después de beber el agua, e incluso usando magia curativa, el dolor no desaparece inmediatamente, ya que su síntoma es similar a un envenenamiento. Y en medio de su sufrimiento, el conejo regresa para lastimarlo menos, y además, lleva a Usato a un lugar donde el agua es segura para el consumo. Y mientras se hidrata, el conejo nota algo extraño en el aire y va a investigar qué está pasando, y entonces Usato sube al árbol también y siente que se acerca un
monstruo y al ver al conejo asustado ya se preocupa. Y de repente aparece una serpiente gigante y comenta que nunca leyó nada sobre una criatura así en el libro que Rose le dio para estudiar, y aunque desconoce este monstruo, Usato siente un aura aterradora emanando de él, mientras el monstruo sale de la luz de la luna sin darse cuenta. Y 4 días después de eso, siguió simplemente observando a los osos sin hacer nada, y aunque los encontraba muy lindos, Usato debe capturar al gran grizzly, de lo contrario no podrá regresar a casa. Entonces le garantiza que lo atrapará al día siguiente, pero cuando llega el día, el conejo le ruega a Usato que no vaya al encuentro de la bestia, y luego deduce que el conejo le está diciendo que espere a que pase la lluvia. Y cuando vuelve a salir el sol, comienza a dirigirse hacia Gran, y le explica al conejo que necesita matar a este monstruo para salir de este bosque, y al llegar a la cueva, respira hondo y actúa. Sin embargo, cuando se acerca a los osos, Usato descubre que han sido asesinados, por lo que se preocupa, pues si Rose descubre que su presa ha sido tomada por otra persona, se convertirá en una bestia. Y al analizar más a fondo las heridas de los osos, deduce que esta mordedura es de la serpiente gigante que pasó junto a ellos en ese momento. Sin embargo, no la habría matado para comer, sino por pura diversión. Y de repente aparece uno de los osos Blue Grizzlies y está al lado de su familia muerta, y Usato se siente como una mierda por haber perdido ante Rose y porque su determinación de actuar fue en vano. Y cuando el oso empieza a llorar, Usato se siente mal, por lo que le asegura que vengará estas muertes, y mientras tanto sus amigos van a hacerle una visita. Pero Tom les informa que ha estado entrenando en el bosque durante 10 días y todavía no ha regresado. Y al escuchar esto, Kazuki se preocupa y dice que esto ya es mucho tiempo, pero Tom dice que la decisión de cuánto tiempo permanecerá en el bosque es de Rose, por lo que no hay mucho que puedan hacer. Y Alec también informa que el jefe está afuera, por lo que no saben qué le está pasando a Usato, y mientras salen del lugar, Inukami le dice a Kazuki que se enoja mucho cuando se trata de Usato, y luego dice que solo está preocupado por su amiga, y ella a su vez dice que ella también, pero Inukami dice que si Rose le pidió que hiciera algo es porque todo está bien. Al fin y al cabo ella no lo pondría en una situación extrema hasta el punto de matarlo. Además, ella cree en el potencial de Usato y por eso está segura de que regresará bien, y mientras tanto continúa entrenando, y al hacer una lanza improvisada Usato le pide al conejo que lo lleve hasta donde está la serpiente asesina. Sin embargo, el conejo permanece inmóvil, y luego Usato le explica que solo necesita mostrarle el camino y luego huir para que no haya peligro. Y al llegar al lugar, regresan a la cueva, y aunque le tiene miedo a la serpiente, Usato recuerda que no hay nada más aterrador que su maestro, y con eso en mente avanza hacia el monstruo. Sin embargo, Usato casi es tragado vivo, pero aprovecha la oportunidad para perforar uno de los ojos de la serpiente, luego lo arrojan y la serpiente ataca una vez más. Y entonces Usato nota que tendrá más éxito en el combate si ataca a la serpiente en su punto ciego, en este caso el lado derecho, pero al hacer esto, la serpiente logra morderle el brazo, ya que lo había traído hacia su punto ciego a propósito. Entonces Usato se regenera y comienza a apuñalar a la serpiente desde adentro. Después de todo se tragó el brazo en el que empuñaba su cuchillo. Una vez hecho esto, logra sacar su brazo de la boca del monstruo, pero Usato comienza a sentirse mareado debido al veneno que soltó la serpiente, por lo que se queja, diciendo que una serpiente gigante que aún tiene veneno es de mucho atractivo. Sin embargo, logra curarse, pues cuando bebió el agua tuvo síntomas similares a un envenenamiento, y de esto Usato aprendió que para curar el envenenamiento solo necesita curarse a sí mismo de adentro hacia afuera. Y después de curarse, usa el oso para tomar impulso y lanzarse contra la serpiente, y luego Usato la derriba de un puñetazo y remata al monstruo con varias estocadas de lanza. Y al final de la pelea, el oso se acerca a él para agradecerle por su ayuda, y Usato comenta que no podrá curar al oso ahora, ya que terminó usando todo su maná al curarse a sí mismo del veneno, y es más, todo el esfuerzo en la batalla hizo que su cuerpo quedara completamente inmóvil. Y de repente, la serpiente, que aparentemente estaba muerta, se levanta, y entonces el oso se queda a su lado para ayudarlo, pero Usato le dice que huya lo más pronto posible. Entonces la serpiente comienza a dirigirse hacia ellos, y en medio de la desesperación Usato comienza a maldecir a Rose, y dice que es su culpa que todo esto le esté pasando a él. Y mientras dice esto, parece salvarlo, y luego él le pregunta
pregunta cómo descubrió su ubicación y Rose dice que su conejo la llevó allí y ella revela que él lo estaba observando por orden suya y de hecho su nombre es Kukuru, tu mascota. Y al escuchar esto, Usato explica que lo encontró herido y Rose explica que fingió la lesión solo para ganarse la confianza de Usato. Además, afirma que estuvo presente todo el tiempo y que ya estaba planeando intervenir tan pronto como él necesitara ayuda, pero tenía la intención de intervenir lo menos posible. Y en cuanto al monstruo al que se enfrentaba, Rose le informa que es un monstruo creado por el ejército del rey demonio y debido a que Siglis no pudo acabar con él durante el último escape, la serpiente terminó escapando hacia el bosque. Y ver a Grant Gresly muerto se sorprende, ya que él es tan fuerte que ni siquiera una unidad completa de tropas de élite podría derrotarlo, y al escuchar esto, Usato le pregunta si realmente pensaba que él derrotaría a tal monstruo. Y Rose dice que no, porque el objetivo de este entrenamiento sería enfrentarlo a un monstruo mucho más fuerte que él para que Usato ganara experiencia. Pero en medio de todo esto, ella terminó emocionándose al verlo en acción y decidió simplemente mirar desde lejos, ante lo cual Usato se enoja y dice que casi pierde la vida y entonces el oso sale en su defensa, pero él lo calma haciéndole acariciar su vientre. Y al ver la unión de los dos, Rose decide llevarse al oso con ellos y luego ordena a los Blue Grizzlies que carguen a Usato. Una vez hecho esto se preparan para irse, pero antes le cobra por los insultos que le dirigió. Ante esto se desespera y Rose lo mira con una mirada aterradora, diciendo que Usato no dormirá esa noche, y en cuanto a la misión, ella lo califica y luego él le pregunta qué significa eso. Y Rose explica que ahora está calificado para permanecer a su lado durante el campo de batalla, y dice que aunque no domina los conceptos básicos, Usato ya tiene lo necesario para ayudarla en el combate, en cuyo caso sería suyo cuerpo resistente al dolor, tu capacidad física y una mente inquebrantable. Y ella le informa que los otros dos usuarios curativos no pudieron alcanzar su nivel, por lo que nunca calificaron, y Rose afirma que esto es algo de lo que su logro hoy es algo de lo que debería estar orgulloso. Y luego vuelve a hablar de un tema más serio, y dice que el ejército demoníaco los atacará pronto, y mientras tanto, un hombre misterioso le pregunta al comandante del tercer ejército cómo van los preparativos para la invasión de Reini Ginger, y Amila afirma que todo va como debería, ya que sus unidades están listas para la batalla, por lo que pronto comenzarán el ataque. Dicho esto, Usato descubre que la guerra está más cerca de lo que imaginaba, y luego Rose explica que él estará en primera línea con ella, curando a los heridos. Y cuando se enfrenta a tal responsabilidad, Usato pregunta qué harán Tong y los demás en esta pelea, y también dice que sabe que hay otros dos usuarios de magia curativa. Y luego comenta que en realidad hay otros dos guerreros con esta magia, sin embargo tendrán diferentes roles en el combate, pero Usato aún se siente incapaz de luchar junto a ella con sus habilidades actuales. Y Rose explica que todavía tendrá tiempo para ganar confianza en sí mismo, y mientras tanto en el castillo enemigo, Amira le informa a su jefe que la invasión del reino Ginger está cerca, pues las unidades de combate ya se han preparado para la batalla. Entonces el rey demonio la deja responsable de liderar las tropas, y aunque no quiere que ella luche a muerte, le pide a Amira que se esfuerce lo más que pueda, diciéndole que ella promete hacerlo lo mejor que pueda. Y mientras caminaba por el castillo, uno de los sirvientes comenta que notó el enojo de la comandante Amira en presencia del rey demonio. Entonces ella simplemente le dice que siga centrando su atención en su trabajo y lo llama doctor de los monstruos, por lo que le pide a Amira que deje de llamarlo así y le dice que su verdadero nombre es Iriluk. Además, él le informa que su trabajo va muy bien, después de todo acaba de crear un nuevo prototipo de monstruo hecho por demonios, y al escuchar esto ella se interesa en ir a ver su proyecto. Y llegando a su habitación, Iriluk dice que el monstruo es altamente venenoso y tiene un cuerpo enorme con colmillos afilados, y al nombrarlo le puso el nombre de prototipo 72 hecho por el demonio Valjinak. Y al escuchar esto, Amira le informa que su proyecto anterior tenía el mismo nombre, y entonces Iriluk recuerda que cuando invadieron el reino Ginger, este prototipo habría huido tras ser herido por un enemigo llamado Siglis, pero a pesar de que fue un fracaso, Iriluk garantiza que su nuevo proyecto será un éxito. Y Amira espera que esto sea cierto. Después de todo hay otros enemigos aún más problemáticos en Ginger que Siglis, entonces él se da cuenta de que ella está hablando de los secuestradores, y ella dice
dice que sí, y le explica que estas personas están presentes en el campo de batalla, pero no luchan, ya que su objetivo es cargar a los heridos y llevarlos a la retaguardia sin ser vistos. Y además de este método de salvar aliados, también cuentan con un jefe sanador que cura a los heridos al instante, y para Amira lo peor de todo es que este jefe es un luchador de alto nivel. Y además, Rose también es enemiga del rey demonio, y por eso Amira promete matarla con sus propias manos, pero Iriluk le recuerda que esta vez ella será la comandante, por lo que no podrá luchar alguien. Y entonces ella dice que es consciente de esto y planea dejar que uno de los demonios lidere la línea del frente en su lugar, en el que si ese demonio sería el mago oscuro mortal, también conocido como el caballero negro. Y al día siguiente, Usato le trae a su oso unas frutas que consiguió en la cafetería, y cuando se come una de ellas, el oso le quita la comida, demostrando que es un auténtico glotón. Y al ver allí también al conejo de Rose, Usato recuerda cuando jugaba con su corazón inocente y puro, y para liberarse, el conejo lanza su lindo encanto sobre Usato, esperando ser perdonado. Y luego termina cediendo y rindiéndose, una fruta para el conejo también, y de repente Rose aparece para ver lo que estaba haciendo el niño, y se da cuenta de que llama al oso Blurin, y Usato explica que le dio ese nombre a su mascota basándose en el nombre de su especie. Y luego Rose le informa que informó sobre este oso al rey, y con eso obtuvo permiso para conservarlo como propiedad del equipo de rescate. Entonces puede quedarse ahí, pero tendrá que trabajar también, y al escuchar esto Blurin se asombra, ante lo que Usato le pregunta qué debe hacer exactamente su oso, y luego pone al oso encima de él para que puedan hacer un entrenamiento de simulación. En el caso debería tratar a Blurin como a un herido de combate que necesita ser transportado. Y cuando comienza a correr, Rose le dice que acelere, porque si corre así los sobrevivientes no sobrevivirán, y mientras continúa, Usato es sorprendido por sus colegas que intentan frenarlo. Y luego pregunta qué están haciendo los dos, y Tong le explica que están simulando un campo de batalla, y en su caso, los dos serían los yeseros. Y después de una hora de entrenamiento, sigue sufriendo las trampas de sus compañeros. Han pasado 4 horas, y hasta el conejo estaba ayudando a estorbar a Usato. Y al continuar un poco más, termina cayendo inconsciente al suelo, y nota que duró menos de lo que esperaba, y entonces Rose deduce que ese es el estado actual de su resistencia en el campo de batalla, y le explica que los humanos generalmente se sienten agotados por el nerviosismo, el miedo y la impaciencia, y en el caso de Usato, esto explicaría su cansancio antes de tiempo. Y al enterarse de esta información, pregunta cómo evitarlo, y luego Rose dice que simplemente debe acostumbrarse a esta situación, por lo que debe obtener un estado mental de capacidad de reacción que no rompa con su miedo. Y antes de irse, ella le dice que corra por el castillo y la ciudad tan pronto como recupere algo de maná, pero debe hacerlo mientras lleva a Blurin. Y al regresar al entrenamiento, todos a su alrededor notan al niño corriendo con un grizzly azul en su espalda, y luego Usato se da cuenta de que a pesar de que su oso es dócil, todos todavía lo ven como un monstruo. Y cuando despierta, Blurin ve de lejos un puesto con algunas frutas, y les pide que vayan allí, y cuando la chica ayuda a Usato, él le informa que no tiene dinero, por lo que no podrá comprar nada. Entonces aprovecha para averiguar el nombre de esos frutos, que tanto le gusta a Blurin, y la señora dice que esos frutos son pefles. Y al notar que el asistente es muy amigable y receptivo con él, Usato se siente libre de hacer una pregunta más y pregunta por qué todos a su alrededor están tranquilos incluso con él cargando un oso grizzly azul. Y luego la señora dice que él es parte del equipo de rescate, por lo que la gente confía en él. Es más, le informa que hay muchos otros corredores aterradores en el equipo de rescate, por lo que todos ya están acostumbrados. Y al ver quiénes son los aterradores, Usato nota que él es el más tranquilo de todos, por lo que decide irse, pero antes la señora le regala una fruta como símbolo de la breve amistad que hicieron. Y al salir del lugar, una chica llamada Amako se dirige al frente de la feria y observa a Usato irse, y en medio de su viaje, decide aprovechar para visitar a Kazuki y los Inukami. Pero antes de que pudiera continuar en su camino, un niño insiste en llamar su atención, y cuando nota que alguien lo llama, se detienen para hablar. Y el niño se revela como miembro del equipo de rescate, y se presenta como Orga Fleur, una de las usuarias de magia curativa de la organización, y mientras conservan un poco más, el niño se mantiene al tanto de todo, y descubre que Usato es de
los héroes convocados. Y al escuchar esto, Usato dice que entrena tan duro hasta el punto de olvidar que vino de otro mundo, y luego Fleur dice que está sorprendida por el hecho de que puede soportar el entrenamiento del capitán sin morir. Después de todo, él y la hermana menor nunca pudo seguir el ritmo del capitán, el ritmo de Rosa. Y luego Usato pregunta si ella sería la otra usuaria de magia curativa, y Fleur dice que sí, y explica que tienen una clínica en la ciudad donde curan a los ciudadanos con magia curativa. Pero al escuchar esto, Usato se pregunta si realmente sabe cómo curarse a sí mismo. Después de todo, se desmayó hace un momento, a lo que Fleur dice que no es muy bueno sanándose a sí mismo, pero por otro lado es muy competente sanando a las personas. E incluso con esta limitación, Fleur sigue siendo parte del equipo de rescate y explica que trabaja bajo el mando del capitán, cuidando a los heridos en momentos cruciales. Y luego Usato recuerda cuando Rose le había dicho que él se haría cargo de los heridos en la línea frente a. Luego pregunta qué hacen exactamente Fleur y su hermana en el campo de batalla, y luego explica que Tong y los demás llevan a los soldados heridos a la retaguardia primero, y luego él y su hermana curan a los heridos allí. Luego Usato le informa que Rose quiere que forme parte de la vanguardia, pero él le confiesa que no se siente cómodo haciendo esto, pues Usato cree que no tiene las habilidades suficientes para asumir un papel tan importante y decisivo. Y luego Fleur explica que esta posición es la más peligrosa de todas. Después de todo, si son heridos y abandonados, todos solo pueden esperar la muerte. Sin embargo, si hay usuarios de magia curativa alrededor, incluso pueden salvarse. Pero a pesar de que este trabajo es agotador y peligroso, Fleur afirma que el capitán no lo elegiría sin tener total confianza en él, y luego de este breve diálogo, Fleur decide regresar a la clínica, y mientras tanto Usato regresa a su entrenamiento. Pero antes de despedirse, Fleur le pide a Usato que no odie tanto a Rose. Después de todo, ella es un poco torpe al tratar con la gente, por lo que el chico dice que no la odia, solo tienen algunas quejas que hacer sobre ella. Dicho esto, sigue su camino, y Fleur nota que esta vez Rose ha encontrado al aliado ideal, y de repente aparece su hermana y se queja de que la dejó sola en la clínica, y él a su vez comenta que acaba de conocer a una persona interesante, chico. Y cuando Usato llega al castillo, el guardia lo deja libre para entrar a la propiedad con su oso. Después de todo, Rose le dio permiso para hacerlo, y cuando se acerca a sus amigos, Inukami lo nota con un oso azul que no lo he hecho antes. Y luego Usato le explica que este es su compañero, y le permite tocarlo, porque Blurine es dócil, pero cuando ella pone su mano sobre él, Blurine se niega a dejar que lo acaricie, y para disimular esto, Usato dice que él es simplemente muy tímido, y luego le sugiere que lo llame por su nombre, pero al hacerlo, el oso le muerde la mano, y dejando a Blurine a un lado, se da cuenta de que hace mucho tiempo que no lo ve, y cuando nota su mano, se da cuenta que la chica puso mucho esfuerzo en el entrenamiento con la espada, por lo que él la cura, y luego ella comenta que Kazuki no está allí ahora, ya que fue a ganar experiencia luchando contra monstruos junto a Siglis y los demás. Y mientras tanto, Kazuki le pregunta a Siglis si el ejército del señor demonio atacará pronto, y él confirma que lo harán, y deduce que esta vez traen fuerzas aún más poderosas con ellos, pero dice que está a salvo con Kazuki y Suzune a su lado en esta batalla. Y a medida que continúan, se encuentran con una horda de lobos enemigos, y Usato espera que su amigo esté bien, e Inukami dice que solo se ausentará por unos días, y tan pronto como regrese, será ella recurrir para adquirir experiencia. Y luego de este breve diálogo, decide seguir su camino, y entonces nota que sus amigos se están esforzando mucho. Después de todo, tendrán una guerra pronto, y por esa razón, Usato está dispuesto a entrenar aún más, para que él pueda ayudarlos. Y cuando llega a casa, se da cuenta de que Rose está despierta, por lo que ella le pregunta qué piensa del entrenamiento, y Usato dice que entrenará un poco más, habiendo dicho que ella decide dejarlo. Pero antes Usato comenta que al principio se asustó cuando ella habló del ataque del rey demonio, pero surgió una motivación que le hizo querer participar en todo esto. En este caso quiere proteger a sus amigos, y cuando lo escuchó hablando con tanta convicción, Rose pone su fe en el niño y le dice que proteja a todos. Después de todo, esa es la misión del equipo de rescate. Y al día siguiente, ella lo despierta con un mensaje del rey, donde él pide ver a Usato, ya que quiere que el niño participe en el entrenamiento de la gran heroína Suzune.
y al día siguiente ella lo despierta con un mensaje del rey donde él pide ver a Usato ya que quiere que el niño participe en el entrenamiento de la gran heroína Suzune. Y a mitad de camino se pregunta por qué está participando en el entrenamiento de Inukami y luego le comenta a Rose que el comandante Siglis y los caballeros acompañaron a Kazuki. En esto ella dice que recibieron la misma solicitud para el entrenamiento del héroe Kazuki, sin embargo ella se negó ya que Usato acababa de regresar del bosque, pero aún así, el rey le hizo la misma solicitud nuevamente la noche anterior y luego Rose decidió no rechazar dos veces una petición del rey y luego le informa que Usato será su sanador en caso de emergencias y cuando llega allí, Inukami dice que se sorprende por su presencia ya que no imaginaba que se juntarían. Luego presenta a Haruku, el caballero, y luego a Corrin, el mago, y cuando mira a Haruku, Usato siente que se han visto en alguna parte y luego el joven comenta que normalmente trabaja como portero en el castillo. Y mientras los dos conversan, Rose se acerca a Inukami y le explica que la magia curativa que usa Usato no es omnipotente, por lo que si ella muere, él no podrá hacer nada para ayudarla, ya que su magia solo es capaz de curar a menores, heridas y venenos. Y dicho esto, Rose garantiza que a Inukami le irá bien en la mayoría de los problemas que enfrenta. Después de todo, la niña fue entrenada por Siglis, y luego de advertirle sobre esto, va con Usato y le pregunta si él también quiere recibir algún consejo, y él prefiere no aceptarlo porque en su mente ella solo le lanzará insultos, así que se despide de ellos, y luego Inukami comenta que su mentor es realmente muy fuerte, y mientras tanto, Kazuki continúa entrenando duro su manejo de la espada, hasta que la princesa se acerca a él y le comenta que el niño ya entrenó mucho el día anterior, y ella dice que no se cree al verlo entrenar tan temprano, y luego Kazuki explica que descansó toda la noche, por lo que está bien y puede tener un día completo dedicado al entrenamiento, pero ella se preocupa nuevamente y le pregunta si se estaba exagerando, y Kazuki dice que no, y mientras tanto, Inukami y Usato lo siguen, y en el camino ella comenta que Kazuki estaba muy emocionado de obtener la mayor experiencia de combate posible, y por esta razón, derribó a varios monstruos en las llanuras, cerca de un bosque llamado la Oscuridad de Ginger, y ella afirma que allí es donde ellos también irán, y al escuchar ese nombre, Usato recuerda la casa de Bloorin, y luego se pregunta si a su oso le gustaría volver a visitar este lugar, y hablando de él, Inukami intenta aprovechar el momento en que Bloorin está durmiendo para acariciarlo. Sin embargo, Usato le quita la mano y los dos comienzan una discusión, hasta que Bloorin termina despertando por el ruido, y luego Usato lo hace caminar sobre sus propias piernas, y al ver esto, Inukami nota una oportunidad de tocar al oso, y está dispuesto a llevarlo también, pero cuando él se sube a su espalda, ella termina siendo aplastada por él, y luego Usato le dice que tenga cuidado de no lastimarse más antes de la pelea, y ella se disculpa por obligarlo a usar su magia curativa demasiado pronto. Sin embargo, Usato dice que esto no es la parte que le molesta, y a medida que avanzan, Corrin detecta la presencia de varias criaturas cerca de ellos, y entonces Haruku está en alerta, pero Corrin pronto se da cuenta de que en realidad esa presencia era la de otros humanos, y cuando son descubiertos, uno de los hombres explica que estaba planeando tender una emboscada a Usato y su grupo, y al ver que en este grupo hay un caballero del Palacio Real y un mago, uno de los bandidos les da un poco de moral, sin embargo ordenan a todos que entreguen sus pertenencias de todos modos, y afirman que tienen ventaja numérica, y entonces Inukami se asombra al ver bandidos reales, y revela que esta es la primera vez que ve gente así, y entonces Bloorin se adelanta al grupo, y cuando lo ven, todos se desesperan. Sin embargo, uno de los bandidos les advierte que ese oso aún es solo un cachorro, por lo que no deben temer a nada, por lo que planean atrapar al oso para convertirlo en piel, y al escuchar tal barbaridad, Inukami ataca al bandido, quien sugirió esto, y luego Usato se siente aliviada de no haberlo matado, y le explica que entrenó mucho para poder controlar bien su poder, pero su conversación es interrumpida por otro bandido, que la ataca en un combate cuerpo a cuerpo. Luego llama a sus compañeros para atacar juntos, y luego Inukami acaba con todos ellos en un solo ataque de su magia de relámpago, y cuando es golpeado, uno de los bandidos se queja de este poder, y dice que es injusto. Entonces Corrin les alerta que sintió otra reacción extraña, y de repente varios jabalíes vuelan hacia todos, y ante esta escena, Haruku se queda sin entender nada, y les
explica que el hábitat de los jabalíes debería ser más profundo en el bosque. Y entonces Blurring pasa al ataque y mientras tanto Inukami y Usato son arrojados y ya en el aire usa su magia curativa para mantenerlos a salvo y al mirar a su alrededor, Usato nota que ese lugar es el mismo que estaba mientras corría, lejos de los osos ese día. Luego recuerda que hay una cascada justo enfrente, por lo que le dice a Inukami que contenga la respiración y mientras caen, Usato termina llevándose la peor parte, pero ella lo atrapa y le garantiza que lo llevará a un lugar seguro. Y luego despierta y cura sus heridas, en lo que Inukami se disculpa por todo lo sucedido, pero afirma que está feliz de que cayeron juntos y revela que al iniciar su entrenamiento en el bosque, fue arrojado exactamente en ese lugar por Rosa. Y Usato afirma que hay monstruos mucho más fuertes que los jabalíes por ahí y al escuchar esto, Inukami sugiere que abandonen ese peligroso bosque y luego dice que oscurecerá pronto, por lo que deben buscar un lugar seguro para refugiarse y regresar solo en la mañana del día siguiente. Y luego informa que durmió en los árboles la última vez, por lo que este será su refugio esa noche, pero Inukami dice que nunca antes había trepado a un árbol, después de todo, nunca tuvo permiso. De esto Usato deduce que es una hija, protegida por su rica familia, por lo que la llama para pasar la noche en la cueva, ya que allí también estarán a salvo de la lluvia. Pero antes de eso, ella se aleja de su lado para cambiarse de ropa y le dice que no la espíe y después de eso, los dos van a cazar comida juntos y al electrocutar el río, Inukami consigue varios peces al instante y además usa su magia para encender el fuego y mientras él prepara la comida, ella se queda en un rincón y echa un vistazo a sus músculos, luego ve dos monos y decide ir a verlos de cerca, pero Usato dice que son venenosos, así que debería mirarlos desde lejos. Pero al escuchar esto, ella simplemente ignora su consejo y dice que son demasiado lindos para resistirse y luego la muerden e inmediatamente se desmaya, pero él la cura. Y en medio de esa noche, Kazuki descubre por parte del rey que Usato e Inukami están desaparecidos y el rey explica que se extrañaron después de ser atacados por una manada de monstruos. Y al decir esto, el rey afirma que tenía dudas sobre contárselo a Kazuki o no, sin embargo su hija le aconsejó que no le ocultara nada a ninguno de ellos. Luego el niño pregunta si el rey ya envió un grupo de búsqueda y él le informa que enviará uno por la mañana, pero Kazuki dice que mañana puede ser demasiado tarde, por lo que decide ir solo a buscar a sus amigos. Pero antes de que pueda abandonar el lugar, Rose le dice que espere y le explica que Usato e Inukami probablemente estén juntos, así que si eso es cierto, seguramente estarán bien. Y ella le recuerda que Usato es su subordinado, por lo que no morirá tan fácilmente y le asegura que si él está vivo, Inukami también lo estará y mientras tanto, Usato está emocionado de tenerla a su lado como compañero de campamento. Después de todo Inukami ayuda mucho con su magia, y al escuchar esto, ella se siente como una herramienta conveniente, pero él reformula su oración y dice que solo quería expresar su gratitud por su ayuda. Luego comienza a bostezar, y entonces Usato le dice que duerma primero, pero Inukami dice que él es quien debe dormir antes que ella, ya que debe estar cansado de haber usado tanta magia curativa. Y mientras intenta dormir, Inukami nota que no parece tener tanto sueño, por lo que aprovecha para hablar con él y le pregunta cómo se siente al ser convocado a ese mundo. Y dice que esta es una pregunta difícil de responder, porque al mismo tiempo que quiere regresar a su antiguo hogar, tampoco quiere eso, y en cuanto a Inukami, ella afirma que no tiene deseos de regresar. Y al intentar adivinar por qué no quería al dejar ese mundo, Usato deduce que simplemente prefiere ese mundo al antiguo, y luego confirma su sugerencia y revela que no tiene ningún apego a su antiguo mundo, y además, quiere abandonar su yo vacío que dejó en su mundo natal, y para lograrlo, Inukami necesitará permanecer en ese nuevo mundo, ya que es gracias a él que finalmente pudo tener la libertad que siempre soñó. Y luego de escucharla, Usato comenta que siente lo mismo que ella. Después de todo él también quería cambiar su mundo y su monótona vida diaria, y al llegar a ese nuevo mundo, pudo cambiar su vida al extremo. Una vez allí fue llamado al equipo de rescate, y mientras fortaleció su determinación de protegerla a ella, a Kazuki y a todo ese reino, Inukami afirma que ella también tiene el deseo de proteger ese lugar como una verdadera heroína. Dicho esto, Usato se propone salvar a la gente del reino Lainge junto a ella, e Inukami nota que se ha convertido
convertido en una persona muy confiable desde que llegaron allí y Usato afirma que ella también ha cambiado, ya que antes era prácticamente intocable. Entonces ella le propone tener una relación más cercana con él y entonces Usato se sonroja y decide irse a dormir pronto y al notar su timidez comienza a burlarse de la cara del chico, pero luego Inukami dice que está feliz de tenerlo. Hablé con él esa noche y al día siguiente regresan al castillo y Usato le dice que tenga cuidado con los monstruos, habiendo dicho que empiezan a escuchar un ruido sospechoso justo delante, pero aparece Blurin y acaba con todo el misterio. Haruku luego corre hacia ellos, pero poco después termina desmayándose por el cansancio y cuando despierta explica que el oso de Usato de repente se escapó de él y comenzó a correr hacia su dueño cuando notó su olor. Y luego Blurin va a un lugar específico y comienza a olfatear el suelo, donde Usato le explica que ese lugar era la guarida donde vivía Blurin, hasta que de repente sus padres fueron asesinados por un monstruo gigante. Y luego de terminar de localizar el lugar, el oso decide regresar con Usato, por lo que Inukami entiende que Blurin le está comunicando que quiere quedarse a su lado ahora, habiendo dicho que lo llama para que puedan regresar pronto. Y cuando regresaron al castillo, el rey se siente aliviado de verlos a ambos bien, e Inukami se disculpa por causar preocupación a todos, pero el rey afirma que él es quien debe una disculpa, ya que los pusieron a ambos en una situación terrible. Pero Usato afirma que ya está acostumbrado a este tipo de situaciones, por lo que no necesita disculparse por nada, pero cuando nota que dijo demasiado, Usato da la excusa de que solía caminar por el bosque en su viejo mundo. Luego el rey pregunta cómo va su entrenamiento con el equipo de rescate y ante una pregunta difícil como esa, mira a Rose y simplemente dice que las cosas van bien, y Usato nota que ella lo ha estado entrenando hasta mentalmente. Y luego el rey informa que el entrenamiento de campo de Susune será reprogramado para más tarde, por lo que le pide que descanse por ahora, por lo que ella y Usato abandonan la habitación del rey. Y luego Inukami pregunta si hay algo que le molesta, y Usato solo dice que tenía curiosidad por saber por qué Rose y Sigli se quedaron atrás. Después de todo, la expresión de esa ministra le sonó muy seria, y ella comenta que en realidad notó algo sospechoso de ese hombre, y entonces la princesa va hacia ellos con Kazuki, y el niño afirma que estaba muy preocupado por su desaparición en el bosque, por lo que Usato se disculpa con su amigo, y Celia dice que Kazuki estaba a punto de salir del castillo para ir tras los dos, y al escuchar esto, Inukami llama imprudente al chico. Y cuando habla al aire libre, Kazuki explica que simplemente no fue tras ellos porque Rose había garantizado que Usato no moriría. Y luego el niño deduce que ella solo dijo eso porque el bosque es muy bueno en comparación con su entrenamiento desde antes. Y luego Kazuki afirma que el capitán en realidad tiene mucha confianza en su discípulo, y al notar que realmente creía en las palabras de Rose, Usato se da cuenta de que su amigo es en realidad muy inocente, por lo que le pide a Kazuki que continúe manteniendo esta pureza. Después de en fin, él e Inukami ya están contaminados. Y cuando se despiden, Celia nota que los tres tienen un vínculo de amistad muy hermoso entre ellos, y Kazuki entiende que solo está hablando de Usato e Inukami, pero Celia dice que dirige este comentario a ellos tres. Después de todo, Kazuki parece estar genuinamente feliz cuando estás cerca de tus amigos, y entonces el niño deduce que son tan cercanos porque vienen del mismo mundo, y al escuchar esto se siente excluida. Al fin y al cabo Celia no es del mismo mundo que ellos tres, y para sentirse más aceptada le pregunta que la tratara con menos formalidad y simplemente la llamara Celia y no princesa. Y luego Kazuki promete llamarla así de ahora en adelante, y mientras tanto, el rey va directo al grano con Rose y Siglis, y les informa que los bandidos que atacaron a Usato y los demás han sido interrogados. En lo que Sergio dice que según los informes de los bandidos, habían dicho que al pasar por la pradera, se habrían encontrado con menos monstruos de lo habitual, pero de repente los bandidos fueron atacados por jabalíes en el bosque, y el rey comenta que si estas afirmaciones son ciertas, es posible que los monstruos de la pradera hayan huido del área, lo que indica que algo peligroso se dirige hacia ellos. Y al escuchar esto, Siglis deduce que podría ser el ejército del rey demonio, y el rey confirma que él también cree en esa posibilidad.
responsabilidad. Y luego Siglis explica que probablemente los demonios no lo subestimarán como la última vez, sino que harán lo mismo, lo que sea necesario para conquistar el reino. El rey ordena a Siglis que comunique esto a todas las unidades, ya que deben estar preparadas para lidiar con este problema antes de que adquiera proporciones importantes, y luego Siglis está dispuesto a cumplir con la orden de inmediato. Y en cuanto a Sergio, el rey le comunica a todos los demás ministros sobre este incidente con el rey demonio, y finalmente, él está a solas con Rose y dice que tiene una petición que va más allá de sus huesos. Y antes de hablar, Rose deduce que el rey quiere que ella confirme el paradero del ejército del rey demonio, y luego el rey afirma que eso es exactamente lo que debe hacer, y luego se disculpa por pedirle algo de ese calibre a un capitán. Sin embargo, Rose dice que confía en sus piernas para llevar a cabo este deber. Después de todo, ella es la persona más rápida de todo el reino, por lo que se despide para irse, pero primero el rey le pregunta si consideraría liderar una tropa nuevamente, y Rose afirma que no tiene interés en volver a hacer eso, y luego afirma que no es tan pura de corazón como él cree, y al escuchar esto, el rey le dice que no se menosprecie tanto, después de todo ella tiene grandes logros. Sin embargo, ella dice que solo está diciendo la verdad, y al escuchar esto, el rey nota que está recordando su última experiencia al frente de una tropa, y Rose comenta que no olvidará cuando aceptó la muerte de sus colegas. Después de todo, la cicatriz en su ojo derecho no le permitiría olvidarlos. Y luego el rey intenta consolarla, y dice que esas muertes no son su culpa, pero Rose le explica que su presunción fue esencial para llevar a sus colegas a la muerte, y sin importar si ella es competente o no, Rose afirma que si los socios mueren, todo se acabó, y para ella, esa cicatriz en el ojo es un castigo para que nunca olvide su pecado. Además, Rose revela que solo creó el equipo de rescate para liderar un grupo que cura a las personas, en lugar de pelear. Y luego el rey le recuerda que su equipo de rescate salvó a muchos soldados hace 2 años, por lo que cree que ella ya pudo lograr su objetivo, pero Rose dice que hay otra razón que hizo que se formara el equipo de rescate. En este caso, ella quiere tener un subordinado que no muera, pero al escuchar esto, el rey afirma que no puede lograr este objetivo, ya que es imposible. Pero Rose explica que todo se puede lograr con un entrenamiento adecuado en magia curativa, porque al hacer esto, la persona crea una fortaleza mental capaz de soportar cualquier cosa, y además, afirma que ya encontró a la persona ideal que cumple con estos criterios. En este caso, esa persona es Usato, y Rose explica que el chico tiene la dosis justa de rebeldía. Al fin y al cabo nunca se somete a nada, y por estas razones quiere transformarlo en su sanador ideal. Dicho esto, decide continuar su patrulla, y en cuanto a Usato, recibe una carta de su maestro, y al abrirla, Rose le pide que le entregue otra carta, a una dirección específica, y mientras tanto, el ejército del rey demonio continúa construyendo un puente para llegar al reino, y entonces el comandante nota que el caballero negro suspira, como si tuviera algo que decir. Él comenta que ella está más emocionada que de costumbre, y esto lo aburre un poco, y luego el comandante exige más respeto al caballero negro, pero él afirma que realmente esto no le importa tanto como a ella. Y ante todo este lío, el comandante le dice que siga ambas órdenes correctamente. Después de todo, ahora él es su subordinado, por lo que Iriluk acude a ella y nota que el comandante está pasando por un momento muy difícil, y luego afirma que la construcción del puente va bien, y el comandante informa que dentro de unas horas el puente estará listo, y así finalmente podrán comenzar la invasión del reino de Ginger. Y de repente los otros demonios notan que hay un espía observándolos, pero el comandante afirma que no tendrán ningún problema. Después de todo, su invasión se llevará a cabo antes de que este espía pueda siquiera presentar su informe al reino. Entonces el puente es golpeado por un tronco, árbol, y cuando se acercan para ver quién lo arrojó, encuentran a Rose mirándolos, y luego de eso ella simplemente abandona el lugar y explica que el reino tendrá unos días más ahora que el puente se ha deshecho. Y al día siguiente, Usato busca la dirección donde Rose le dijo que entregara la carta, y en el camino nota que la gente todavía lo mira de forma extraña, a pesar de que Usato no está acompañado por Blurin, y a medida que continúa, regresa al mismo mercado de antes, donde la señora le informa que ha reabastecido las frutas que le gustan a Blurin, por lo que Usato tiene que pasar más tarde para comprar las frutas. Entonces va a la casa donde necesitaba llevar la carta,
y pronto es recibido por Hamako, y al verlo, se da cuenta de que él es el nuevo recluta del capitán Rose, y cuando él estaba a punto de presentarse, ella lo detiene y explica quién supo de él a través de su hermano. Pero al intentar acertar su nombre, la chica se confunde, por lo que él se presenta como Usato, y mientras conversan un poco más, ella le informa que ese lugar es la clínica Fleu, y en cuanto a su hermano, Hamako dice que está examinando a un paciente, por lo que se escabullen por la puerta para ver al chico trabajar, y al ver el color de su maná, Usato comenta que Orga aparentemente tiene maná muy fluido, por lo tanto es muy diferente de su maná, y al final de la consulta, el paciente despierta 100% curado, y la madre del niño agradece a Orga por sus cuidados, y luego de eso, Usato le entrega la carta, y entonces Hamako entra nuevamente en la conversación y pregunta por el otro, miembros del equipo de rescate, y Usato dice que sus amigos siguen dando tanto miedo como siempre, por lo que Hamako deduce que están bien y luego le pregunta por qué dejó el equipo de rescate, y explica que dejó la organización porque estaba preocupada por su hermano. Sin embargo, Hamako recuerda que Rose estaba muy entusiasmada por enseñar a sus discípulos, sobre todo porque el equipo de rescate acababa de crearse, y con el tiempo, afirma que empezó a ser incapaz de seguir el entrenamiento de Rose, además de que también empezó a sentir miedo de su maestro, pero Hamako dice que Rose se ha vuelto más feliz últimamente. Entonces Usato deduce que es porque se ha convertido en su nuevo saco de boxeo, y de repente un hombre llega a la oficina desesperado y le pide a Orga que ayude a su amigo que se cayó de la casa, y al llegar al lugar le pide a Usato que lo ayude con la atención médica de todos los heridos, y recuerda que hasta el momento solo ha curado a Orga y a su amigo Inukami, y en ambos casos las heridas no fueron gran cosa, a diferencia del hombre herido frente a él. Sin embargo, Usato recuerda que necesitará curar a personas con heridas aún peores que las de este hombre, por lo que decide actuar lo más pronto posible, y entonces Orga le dice al niño que se calme y crea que él es capaz de curar a la persona que tiene enfrente de él, y al escuchar esto, Usato recuerda que la propia Rose cree en él, por lo que él también debe tener esa misma confianza en sí mismo, y después de que los dos terminan el trabajo de curación, Orga comenta que sería genial tenerlo ayudando en la clínica cuando Usato está en su tiempo libre, y luego promete pasar nuevamente por la clínica, y Hamako le dice a Orga que fue increíble al aconsejar a Usato sobre cómo curar al herido, y al escuchar esto, los dos se ríen, pero Orga decide hablar de algo importante, y le informa que la carta de Rose advertía sobre la guerra que se avecinaba, y luego explica que tanto ella como Usato no tienen experiencia en combate, por lo que lo único que ambos pueden hacer es confiar en su propia capacidad para sobrevivir. Y mientras tanto, Usato pasa por la feria y compra las frutas favoritas de Blue, y en el camino de regreso a casa, un niño lo detiene y le muestra a Usato algunas escenas de la guerra en el futuro, y cuando ve a sus amigos siendo asesinados por el Caballero Negro, comienza a sentirse mal. Y luego comienza corriendo sin entender nada de lo que acaba de ver, por lo que Usato se pregunta por qué vio a Inukami y Kazuki muertos, y para resolver sus dudas decide regresar con ese niño de antes. Sin embargo, ella ya había regresado a casa, y desde la ventana la niña dice que Usato es su única esperanza en este momento, y en quinto lugar, el niño le pregunta a un guardia sobre el niño y le dice que no debe haber ido tan lejos. Luego Rose va con los dos, y luego el guardia decide regresar al trabajo y Usato es agarrado por su maestro, y ella le explica que estaba explorando las afueras del reino, y allí descubrió que los secuaces del Señor de los Demonios están construyendo un puente para cruzar el río e ir a sus tierras. Sin embargo, ella afirma que ella destruyó el puente, ya que esto les da más tiempo para prepararse. Y luego de eso, Rose es informada sobre la chica que estaba buscando, pero ella afirma que no sabe mucho sobre la chica en cuestión, pues lo único que se sabe es que apareció repentinamente en el reino hace unos 2 años, y además, la niña tenía una buena habilidad ya que logró escapar de los bandidos y secuestradores a pesar de que solo tenía 12 años, y al enterarse de los secuestradores, Usato muestra curiosidad por ellos. Y luego Rose explica que este grupo valora mucho a los animales salvajes, ya que muchos animales no solo son hermosos, sino que también algunos tienen afinidades mágicas especiales. Ante esto,
esto, Usato pregunta si también son capaces de mostrar extrañas ilusiones del futuro como las que vio allí, y Rose dice que hay animales conocidos como oráculos del tiempo que pueden ver el futuro. Sin embargo, son extremadamente raros y generalmente están muy protegidos en el reino animal, por lo que siente curiosidad por saber por qué hace preguntas, pero Usato no está de acuerdo y dice que acaba de leer sobre estas criaturas en un libro. Se pregunta si la chica zorro que vio allí realmente es una de esas bestias con visiones proféticas, y luego Rose le informa que va a ver al rey y que, mientras tanto, él debe regresar a casa. Y al llegar allí concluye su informe sobre la frontera, en el que el rey vuelve a disculparse por haberle pedido que hiciera algo tan peligroso, pero le agradece su ayuda para retrasar el ataque enemigo. Sin embargo, Rose afirma que están construyendo otro puente en este momento y deduce que terminarán este nuevo puente dentro de unos días para poder invadir el reino lo más rápido posible. Luego el rey dice que informará a todos sobre las intenciones del señor demonio y luego le pide a Sergio que haga los preparativos para este anuncio oficial, y en cuanto a Siglis, el rey le pide que traiga a Susune y Kazuki para poder notificarles personalmente sobre la amenaza demoníaca. Y cuando los llaman, Kazuki se pregunta qué es esta llamada repentina, y en el camino se topan con la princesa Celia, y aunque parece un poco preocupada, intenta mantener la sonrisa, y le informa que su padre la está buscando. Espera. Dicho esto, la dejan atrás y siguen adelante, y luego Susune pregunta si pasó algo entre él y Celia, y Kazuki dice que no, y llegan a la habitación donde está el rey, y mientras se preparan para la reunión, Usato llega a casa, pero no puede dormir, debido a la visión profética que recibió ese día, y luego se pregunta sobre qué hacer para evitar que esa visión se haga realidad. Me vienen a la mente las palabras de la niña, donde afirma que solo él es capaz de cambiar el futuro. Entonces la chica estaba garantizando que hay una manera de evitar lo peor, pero Usato lo niega y dice que no es posible que él pueda cambiar algo. Luego observa cuidadosamente algo blanco en la ventana, y luego va allí para ver qué era esa cosa, y cuando mira hacia abajo, nota que Kazuki lo llama, y Usato le explica que estaba asustado por la repentina aparición del niño. Y cuando hablan de la falta de sueño del otro, Usato explica que entiende el lado de Kazuki. Después de todo, él tiene todo el peso sobre sus hombros de ser un héroe, y al notarlo mejor, Usato se da cuenta de que su amigo parece demasiado serio, y luego pregunta qué está pasando, y Kazuki explica que el rey los convocó a él y a Susune esa noche para una reunión, y allí descubrió que pronto comenzará una guerra contra el rey demonio. Y como ya sabía que esto sucedería, Kazuki dice que no estaba tan sorprendido. Susune, ella parecía feliz por eso, y en cuanto a él, el chico dice que aunque no estaba sorprendido, la idea de en realidad ir a la batalla lo hacía feliz, mantenido despierto, y es por eso que terminó dejando el castillo y corriendo allí, porque Kazuki en realidad tiene miedo de ir a la guerra a pesar de que mató innumerables monstruos al salir de la capital. Pero incluso en esa ocasión, sus piernas comenzaron a temblar cuando vio a sus primeros enemigos justo frente a él, y luego de derrotarlos en una feroz pelea, Kazuki comenzó a darse cuenta de lo ingenuo que es al observar todo a su alrededor, y luego afirma que el ejército del rey demonio no irá allí a jugar, e imaginar estas cosas lo aterroriza aún más, pero Kazuki recuerda que la gente de ese reino fue muy amable con él, por lo que deben tener muchas expectativas al respecto. Él y Kazuki afirma que ponerse en este importante papel de héroe solo hace que la situación sea más dolorosa para él, y Usato dice que es un tipo muy agradable, y por eso nunca se dio cuenta de que Kazuki tenía inseguridades y miedos. Y luego Usato intenta tranquilizar a su amigo, y le dice que no siempre debe estar a la altura de las expectativas que los demás le imponen, por lo que también debe anteponer sus propios sentimientos de vez en cuando. Y al escuchar esto, Kazuki pregunta cómo se siente Usato acerca de la guerra, y él solo dice que irá, ya que su objetivo es salvar a las personas que luchan contra el ejército del rey demonio, y Kazuki le pregunta si no tiene miedo, y Usato dice que tiene mucho miedo, pero su decisión de ir a la guerra lo hace seguir adelante, pero Kazuki afirma que podría morir en este conflicto por nada. Además le recuerda que los tres solo están en ese mundo porque fueron arrastrados. Sin embargo, Usato explica que han pasado muchas cosas desde que llegó allí, y aunque todo fue muy difícil al principio, afirma que tuvo la suerte de conocer gente genial, porque todos lo aceptaron a pesar de que estuvo en ese mundo por accidente.
siguiente. Y debido a eso, dice que quiere salvar a todas estas personas, y Usato dice que esto también incluye salvar a Kazuki, porque aunque no pelea en la guerra como un héroe, sigue siendo su amigo. Y al escuchar esto, Kazuki toma una decisión. En este caso, está seguro de que los protegerá a él y a Suzune, pero dice que todavía no está seguro de si luchará como un héroe, por lo que Usato le pregunta si está seguro de eso, y Kazuki dice que sí. Después de todo, él también está decidido a luchar junto a tus amigos, porque al estar de su lado se siente mucho mejor y más seguro. Dicho esto, Usato afirma que juntos protegerán ese reino y su gente, y luego de la conversación, se despiden. Pero entonces, Suzune va hacia él, y en medio de la conversación Usato deduce que ella ya sabía que Kazuki ocultaba su verdadera personalidad. Después de todo, ella solo lo habría seguido hasta allí como precaución. En esto ella confirma su deducción, pero dice que ya no será tan útil. Después de todo, Kazuki ya tomó una decisión, pero Usato dice que todavía no quiere verlo pelear, y luego le pregunta que él piensa en sus peleas. Y él afirma que su caso es diferente. Después de todo, Suzune ya decidió quedarse en ese mundo. En eso ella afirma que él tiene razón, y luego ambos regresan a casa, y al día siguiente, el rey comienza su discurso, e informa a todos los que el ejército del rey demonio están violando las fronteras del reino. Por lo tanto, pronto invadirán su hogar, pero el rey los tranquiliza, y les dice que las fuerzas del reino ya no son las que eran hace 2 años, pues ahora cuentan con los héroes Suzune y Kazuki, 2 campeones convocados de otro mundo que los ayudarán a ellos. Y además de ellos, el rey informa que también tienen el equipo de rescate del lado del reino. Dicho esto, asegura a todos que el reino de Ginger saldrá victorioso en esta guerra contra el rey demonio y su ejército, porque al día siguiente toda su tropa partirá para la tan esperada batalla, y mientras tanto, Kazuki va a las habitaciones de la princesa para hablar con ella, y luego confirma que partirá con todos al día siguiente para la guerra. Y antes de abandonar el lugar, promete proteger el reino del señor demonio, y mientras tanto, Amako intenta acariciar a Blurin, pero él la detiene golpeando la mano de la niña, y de repente Orga termina sufriendo un accidente en la casa de al lado, por lo que Usato va a ayudarlo, y entonces surge el tema de la guerra en la conversación, y Orga le revela que la batalla del día siguiente será la primera de su hermana, por lo que cree que ella por ahora solo está intentando distraerse, y de repente Usato es llamado para ir a hablar con Rose, y cuando llega, ella le pregunta si recuerda lo que se debe hacer en el campo de batalla, y Usato responde que tendrá que curar a los heridos en la vanguardia junto con ella. Rose explica que antes de hacer algo, Dong y los demás llevarán a los heridos a la retaguardia para poder curarlos junto con Orga y Amako. Dicho esto, afirma que debe tener mucho cuidado cuando lleguen a las líneas del frente, por lo que debe tener presente exactamente a la persona que está curando, para poder curar a sus aliados de la manera más efectiva posible. En este da un ejemplo de un soldado que tiene una herida menor, y dice que si se acerca para intentar curarlo, se interpondrá en su camino, por lo que Usato debe ser rápido a la hora de decidir quién necesita su curación o no. Dicho esto, ella le pide que abra la caja frente a él, y luego se encuentra con su uniforme oficial del equipo de rescate, y cuando se pone el uniforme, se siente mucho más seguro, pero Rose lo devuelve a la realidad, y le dice que tenga cuidado de no terminar muerto, porque si eso pasa, todo terminará. Y luego Usato dice que no tiene intención de morir, y Rose dice que ha visto personas con el mismo discurso y que terminaron muriendo de la misma manera. Dicho esto, ella le pide que se proteja. Después de todo, este también es deber de un miembro del equipo de rescate. Y al escuchar este sermón, Usato afirma que protegerá a todos y a él mismo también, por lo que Rose le dice que no olvide esas palabras, y al salir de la habitación, Usato recuerda nuevamente su visión profética, y se dice a sí mismo que no lo hará permitir que algo como esto suceda. Y mientras tanto, Orga y su hermana se dirigen a el campamento, y uno de los pasajeros explica que deben mantenerse alejados del reino por ahora, porque acaban de terminar de luchar contra los demonios, y mientras tanto, Usato le pregunta a Rose cómo son estos demonios, y ella les dice, los describe como demonios semihumanos con cuernos retorcidos en la cabeza,
naturaleza y aunque se parecen mucho a los humanos, son físicamente más fuertes y tienen más maná. Así que incluso sus soldados regulares son duros, por lo que Usato recuerda que conoce a cierta persona que es mucho más aterradora que estas criaturas, por lo que eso está bien, y él le informa que su objetivo al llegar allí era acabar con ella, vengarse del entrenamiento infernal que ella le hizo soportar. Dicho esto, la escena pasa a 5 años antes, cuando comenzaron los avistamientos de los demonios en los pastos cerca de la oscuridad de Ginger, y aunque nadie había sido aún herido, el rey afirma que pronto comenzarán a aparecer las primeras víctimas y, como medida de precaución, prevé asignar guardias a los comerciantes que pasen por los pastos. Y en cuanto a los detalles, dice que se los pasará al general y a los oficiales de alto rango, habiendo dicho que les pide que eviten en lo posible el enfrentamiento con los demonios. Después de todo, ellos son mucho más fuertes que los humanos. Y luego de terminar las advertencias, le pregunta a Rose qué piensa de los movimientos de los demonios, y ella le dice que existe la posibilidad de que invadan el reino, a lo que el rey afirma que dejará a las fuerzas del reino preparadas para el conflicto, pero Rose cree que preocuparse por esto ahora es una pérdida de esfuerzo, pero el rey reitera lo que dijo y explica que deben estar preparados para responder al ataque enemigo a la altura y en cualquier escenario posible, por lo que continúa su camino y se comenta a sí misma que necesitan más información para poner tropas a disposición del conflicto, y mientras piensa en una respuesta a este problema, uno de sus alumnos la interrumpe, tras lo cual Rose la golpea para hacer que se detenga, pero la niña continúa hablando con Rose y le pregunta si este problema de la aparición de demonios es realmente serio, y luego la golpean unas cuantas veces más y Rose le dice que no lo haga. Escuchar conversaciones secretas. Pero cuando hablan de ello, la chica afirma que pueden enviarlos de regreso a casa por la fuerza si la situación empeora, y al escuchar tal arrogancia, Rose le dice que no subestime al enemigo. Y entonces la chica entendió, y para salir del mensaje, y afirma que ya ha desechado esos pensamientos, y cuando llegan a casa, Rose afirma que será dura con todos en el entrenamiento, y luego deducen que así han sido los Aul que la molestó, y para eximirse de la culpa de haber enojado al maestro, da una excusa poco convincente, pero todos la castigan de la misma manera. Después de todo, la niña arrastró a todos al barro con ella, y como última esperanza, Aul le pide al comandante que los detenga, pero Rose simplemente la ignora, y una semana después de este incidente, el rey informa que los demonios están atacando monstruos en el territorio Ginger, pero al notar que los demonios están actuando en un ataque organizado, Rose encuentra todo esto muy sospechoso, por lo que el rey le ordena investigar la causa del comportamiento de los demonios, y si es necesario, la autoriza para usar la fuerza. En esto promete tener resultados en su investigación, y al regresar con sus discípulos, les informa que saldrán al día siguiente para investigar en la oscuridad de Ginger. Uno de los chicos pregunta cuál es el número esperado de enemigos, y Rose informa que serán de 10 a 30, y en medio de la reunión Aul comienza a decir tonterías nuevamente, haciendo que todos se enojen con ella una vez más, y mientras tanto, Rose le explica a Kukura que no irá a esta misión, ya que los demonios podrían atacarlo, y ella no quiere ponerlo en riesgo, y volviendo al tema principal, les informa a todos que se había quedado a su lado todo el tiempo, en la misión del día siguiente, y al escuchar esto todos vibran de alegría, porque con ella a su lado estarán a salvo. Al fin y al cabo ella podrá curarlos con su magia, por lo que tendrán el apoyo para luchar con todos sin preocuparse por las lesiones. Y al día siguiente se van, y cuando cae la noche, Aul afirma que ese día no encontraron nada, pero después de discutir un poco, decidieron explorar el lado oeste del bosque cuando despertaron. En uno de los discípulos afirma que la zona occidental es mucho más peligrosa, y luego Aul sugiere que dejen los caballos allí para no correr riesgo de perderlos, pero la vecina afirma que para ellos es más eficiente comprobar primero los lugares por los que pueden pasar a caballo, pero Aul se mantiene firme en su idea de ir al oeste, pues cree que hay algo allí, y todos se miran momentáneamente, pero uno de los discípulos aprueba la idea de la niña, y afirma que es allí donde irán. Vete. Después de todo, ella es la vicecomandante, y ser tratada con tanto respeto después de tanto, al ser pisoteada, ella se sonroja y les pide que vayan a descansar pronto, por lo que Rose está dispuesta a hacer la primera guardia mientras duermen, pero después de acostarse e intentar dormir, Aul se inquieta
inquieta y Rose nota la dificultad de la niña para dormir. Y luego decide unirse a Rose en la hoguera y le pregunta permiso para hacer una pregunta, así que Rose la deja hablar y Aul le pregunta por qué fue elegida para ser la vicecomandante, y ella dice tener esta duda porque es solo una chica promedio en comparación con los otros miembros de la unidad, así que ella no tiene nada especial que ofrecer. Y al escuchar esto, Rose le pregunta si está diciendo que no es apta para el trabajo, y Aul explica que como comandante su único trabajo es escribir y enviar solicitudes de equipo, y para ella, eso la convierte en una simple mensajera, y aunque no lo ve como gran cosa, Rose afirma que alguien tiene que hacerlo. Además, nunca ha recibido ninguna queja sobre el desempeño de Aul en este trabajo, así que Rose le asegura que a Aul le está yendo bien hasta ahora, y la niña le revela que, de hecho, siempre, él hace lo mejor que puede en el trabajo, por lo que Rose deduce que podría terminar dándole el título de comandante algún día, pero Aul interpreta esto como una exageración, pero Rose explica que ella no liderará el batallón para siempre, por lo que algún día Aul lo hará, plomo en su lugar. Sin embargo, la niña continúa negando esta idea ya que la encuentra demasiado para ella, sus capacidades, y afirma que si asume el liderazgo del batallón, seguramente habrá disturbios civiles. Dicho esto, Aul le recuerda que es muy terca, y esto hace que no escuche órdenes que no le gustan, por eso se mantiene firme en sus decisiones por encontrarlas casi siempre las más acertadas. Y si alguien intenta silenciarla diciéndole que su idea no es correcta, Aul tiende a actuar agresivamente y silenciar a la persona con fuerza, y debido a esta terquedad, terminó necesitando transmitirle su título de caballero, y luego Rose recuerda que ella siempre fue un caballero fuerte y muy competente. Sin embargo, tenía un gran defecto, de casi nunca escuchar a sus superiores, y cuando Aul la conoció, ella continuó con su terquedad. Sin embargo, nunca logró recurrir a la violencia contra Rose. Al fin y al cabo fue ella quien fue golpeada, y Aul relata que en ese momento ella no quería dejar que Rose sacara lo mejor de sí misma, pero aún así quería superarla, porque siempre odió perder. En esta Rosa comenta que se dio cuenta de este motivo el cambio repentino de Aul al querer entrenar más, pero ella afirma que esto no fue algo tan increíble. Pero Aul dice que era la primera vez que tenía a alguien cuidándola con tanto compromiso. Después de todo, Rose seguía retándola, a diferencia de los otros profesores que finalmente se dieron por vencidos. Y aunque todo esto la enojó, ella también estaba feliz, y al igual que ella, Aul cree que todos los demás miembros de la unidad piensan igual que ella, y en el caso de Rose ella es quien mejor los entiende. Por lo tanto, Rose es la única persona que puede ser la comandante, pero al escuchar esto, le da un golpe en la frente a Aul y la despide. Para no ser tan mimado, después de todo Aul está hablando como un mocoso que nunca estará dispuesto a dejar el nido, y al escuchar esto afirma que Rose prácticamente está describiendo el núcleo de su alma con mucha precisión. Sin embargo, afirma que esperaba nada menos del comandante de la unidad, pero Rose afirma que solo la entiende muy bien y nada más. Y debido a que conoce muy bien a cada miembro de la unidad, Rose afirma que nunca entregaría el liderazgo a alguien que no considera digno. Además, garantiza que no eligió a Aul como vicecomandante al azar. En este caso sí lo hizo, con total confianza en su decisión. En esta Rosa la describe como una chica que nunca se da por vencida, algo que se mete en la cabeza. Además, siempre se mantiene ansiosa sin importar la situación, y para todos los que la rodean, esta es una base muy fuerte sobre la cual pueden mantenerse, por lo tanto la seguirán por su propia voluntad. Y al escuchar Aul queda impresionado, ya que ella no era consciente de todas sus cualidades, y por eso se levantó. Afirma que la chica es tan densa que apenas puede entender sus cualidades sin que alguien más tenga que explicarle todo, y en medio de la conversación Rose afirma que todas las cosas cambian constantemente, así que si no aprende esto tan pronto como sea posible, nunca podrá seguir adelante. Y mientras hablan de todo esto, Rose decide cambiar de turno, y dice que dormirá, y luego Aul está dispuesto a hacerse cargo de la guardia. Y al día siguiente, se topan con las marcas de garras de un lobo luminoso, y uno de los estudiantes deduce que este ataque es obra de demonios. Al fin y al cabo están cazando monstruos, y aunque esto no tiene sentido, Aul afirma que su instinto le dice que hay alguna motivación para que los demonios hagan esto, y hablando de ellos, todos escuchan un sonido sospechoso. Rose les dice que se posicionen en modo batalla, y luego uno de los demonios se da cuenta de que han sido descubiertos, pero Rose todavía
les dice que no salgan de su escondite todavía. Así que va sola con los demonios y les pregunta por qué están en territorio humano, y el líder de los demonios explica que todo esto es parte de una misión que beneficiarlos después. Sin embargo, no revela los detalles de su misión, por lo que Rose decide dejarlos regresar a casa si salen de allí en silencio, pero el líder demonio se niega a obedecer y garantiza que la matará a ella y a sus alumnos como no deberían haberlos visto, por lo que pone a Aul a cargo y le explica que no podrá dar órdenes mientras trata con el líder de los demonios al mismo tiempo. Dicho esto, ella va tras el enemigo y en cuanto al vicecomandante, ordena a todos atacar a los otros demonios, por lo que el líder intenta usar magia de viento para atacar a Rose, pero ella logra bloquear el ataque, y en el medio al final de la pelea, ella decide usar los árboles para atacar, pero el líder demonio usa su escudo contra el viento para protegerse, pero poco después ella lo acaba atacando un último árbol, pero nuevamente se libera, pero confiesa que Rosa es demasiado fuerte para un humano y al intentar atacarla con sus espadas de viento, pero ella sale de la barrera con el rostro limpio mientras usa su magia curativa para recortar heridas en las que el líder demonio se da cuenta de que ella es en realidad un oponente muy poderoso, y luego se presenta como Nero Argense. Dicho esto, él afirma que acabará con ella en su próximo ataque, pero Rose afirma que ella lo hará primero. Y mientras los guerreros luchan contra los demonios, notan que el enemigo sí es muy poderoso, pero resisten, y luego Rose se da cuenta de que su enemigo tiene una espada demoníaca, aparentemente imbuida de una maldición, por lo que afirma: debes tener cuidado de no ser tocado por esta arma. Dicho esto, ataca a Nero nuevamente, le pregunta si ha terminado lo que tenía que hacer, pero Rose señala que esto aún no ha sucedido. Es suficiente para derrotarlo, y luego ella le ordena que se levante y, mientras lo hace, él la observa a todos subordinados en un estado completamente lamentable. Dicho esto, afirma que, de hecho, Rose y sus subordinados son muy hábiles, y al escuchar esto, ella encuentra extraña su reacción. Nero, pero él explica que solo la está elogiando. Después de todo, Rose tiene el grupo más problemático que jamás haya conocido. Sin embargo, Nerón afirma que no existen verdaderos héroes entre los humanos, ya que estas personas ya no existen. En ese, Rose afirma que aunque ya no tienen héroes, Nero y su horda de demonios no los derrotarán. En este afirma que en realidad pensó que podría derrotarla, pero al ver el resultado del conflicto cambió de opinión. Después de todo, Rose resultó ser el mayor obstáculo que pudo tener en su camino, impidiéndole lograr su objetivo. En esto ella le pregunta qué quiere, y Nerón dice que quiere llegar a la era en la que los demonios tiemblen mientras los humanos desaparecen. En este caso Nerón habla del momento en que su señor finalmente despierta, y aunque su líder es despiadado y cruel, Nerón asegura que es un ser absoluto que promete misericordia y victoria a su pueblo. Dicho esto, afirma que traerá triunfo a su señor y prosperidad a los demonios, pero para lograrlo, Nerón afirma que la destruirá por completo, y cuando uno de los guerreros de Rose intenta atacar a uno de los demonios, a ella se le clava la espada en la espalda, su cuerpo. En esto, Nerón explica que él y sus aliados se han convertido en la espada del rey demonio, por lo que incluso si se convierten en polvo, lo harán llevar a sus enemigos juntos a la ruina, por lo que Rose lanza un ataque para detenerlo, pero Naruka es fatalmente golpeado antes ser salvado, y ante esto, Rose se enfurece, pero los demonios la siguen y matan a otro de sus miembros, y en el transcurso del tiempo pelea, Nerón afirma que ahora es un demonio real, y luego Rose continúa atacándolo, y el demonio explica que perdió la compostura frente a sus subordinados, y cuando intenta atacarlo, Rose termina siendo golpeada, y Nero le explica que se vuelve mucho más fácil y lee los movimientos. Cuando Rose queda cegada por el odio, intenta usar su maná para regenerarse, pero el demonio afirma que su espada corta maná, por lo que la herida en su cara está temporalmente maldita, y luego sus subordinados claman por curación también, y al verse indefensa e incapaz de ayudarse a sí misma, Rose simplemente intenta un ataque directo nuevamente, pero pronto es detenido por la magia del viento de Nero, y luego le pregunta si ella realmente planea luchar incluso con su visión deteriorada. En esto da la respuesta a su propia pregunta y afirma que será imposible luchar correctamente en estas circunstancias, por lo tanto él será el encargado de terminar esa pelea ahí mismo, por lo que Rose siente que su noción de distancia está deteriorada, y luego Nerón la ataca para matarla, pero Ayuel se pone delante del comandante, sacrificándose así por ella. Entonces Rose mira hacia un lado y ve el montón de cuerpos de sus compañeros, y entonces recuerda a sus subordinados emocionados de luchar junto a él. Al fin y al cabo creían que serían imbatibles con ella en combate, porque con ella, con su magia curativa, serían curados y podrían luchar cómodamente sin buscarse el uno al otro con sus heridas. En este caso, Rose se siente como una mierda cuando se da
cuenta de que les falló a sus subordinados. Después de todo, ellos tenían muchas esperanzas de que todo funcionaría con ella a cargo, y luego Rose afirma que esto solo sucedió porque se cegó a sí misma, porque confió demasiado en. Con sus propias fuerzas, Nerón acude a ella y le garantiza que no olvidará la muerte de sus subordinados ni la de ella. Dicho esto, levanta su espada y se prepara para matarla también, pero cuando lanza el ataque, contiene la espada de Nerón con sus propias manos y golpea al demonio, y luego muestra toda su indignación al escuchar que él no lo haría. Olvídese de sus subordinados, después de todo Nerón no los conoce. Además, afirma que a él no le importan sus tropas, de lo contrario no les habría ordenado sacrificarse, y, mientras Rose le enseña a Nero una lección moral, también le da una paliza colosal y finalmente lo golpea con la suya propia espada demoníaca, y luego Rose afirma que ella será quien lo mate, pero primero Amil acude a él para intentar salvarlo. Pero Nerón afirma que ya le dijo que se quedara atrás, y al presenciar esta escena, Rose se queda sin entender nada, y dice que no tiene sentido que una persona quiera salvar a un bastardo que sacrifica sus tropas. Entonces los llama, y Amila mira a Rose muy asustada, y cuando ve la expresión en el rostro de la niña, Rose recuerda a Ayuel de inmediato y termina dejándolos ir. En ese momento el Ayuel comienza a susurrar algo, y luego Rosa le dice que no diga nada más, ya que ella la curará, pero el Ayuel dice que así será imposible. Al fin y al cabo la herida es muy profunda, además los ataques disparados por la espada demoníaca no dejan lugar a la curación, pero Rose sigue intentándolo y afirma que deberían poder hacer algo al respecto, pero Ayuel la tranquiliza diciéndole que no se arrepiente de lo que hizo, después de todo está feliz de haber luchado a su lado como su subordinado, y además, Aul afirma que los otros subordinados ciertamente sentían lo mismo que ella, y al decir esto, la niña termina de desmayarse, provocando que Rose rompa a llorar, y al regresar al castillo, Rose habla con el rey sobre el regreso del rey demonio a su reino y le dice que se enteró de esto a través de Nerón, un demonio al que se enfrentó recientemente, y por esa misma razón cree que son cazando monstruos. Dicho esto, concluye su informe y dice que tiene una petición que hacerle al rey, en este caso quiere que la saque del reino comandante del batallón y revocar su título de caballero, y al escuchar esto, el rey le pregunta si está segura de esta elección, y Rose dice que sí, ya que siente que ya no merece ser llamada caballero. Y después de hacer tu pedido, ella se va al castillo, y al salir a la calle, es parada por un hombre que le informa de su hijo, habiendo servido bajo su mando, y su nombre era Josh. En esto Rose recuerda al niño muerto y se disculpa por todo, porque su hijo solo murió por su culpa, pero la madre de Josh le agradece, porque Rose trajo a su hijo a casa, para que pudieran verlo por última vez. En esto el padre del niño dice que su hijo parecía estar satisfecho con todo, porque a pesar de que era Josh, un delincuente total, se volvió más feliz cuando comenzó a servir a Rose, por lo que su padre dice que está agradecido por ella, haber traído toda esta alegría a tu hijo. En este caso, Rose regresa a casa, todavía devastada por toda la situación, y después de un mes de este incidente, un caballero dice que fue, sabiendo de la visita del rey Lloyd a ella, y luego Rose dice que esto también fue una sorpresa para ella, de lo que el caballero deduce que el rey simplemente estaba preocupado por ella, ya que Rose no había salido de casa durante todo un mes. En esto, le pregunta si Lloyd intentó convencerla de que volviera a ser caballero, y Rose dice que no, ya que el rey estaba. Visítela solo para comprobar cómo eran sus ganas de vivir, y luego Rose afirma que morir a veces no es tan importante. Malo, y al escuchar esto el caballero se enfurece, pero Rose explica que solo estaba compartiendo un pensamiento tonto que apareció de repente, y luego él la entiende, y comenta que la herida causada por la espada demoníaca está empezando a sanar, y Rose le explica que la maldición de la espada es solo temporal, por lo que el caballero le sugiere que haga un esfuerzo para curar su ojo derecho. Entonces, dicho esto, regresa al castillo, y Rose afirma que esa cicatriz en su ojo quedará ahí, ya que la llevará como marca de su pecado por haber dejado sus amigas mueren. Además esa cicatriz también le servirá para que nunca olvide sus muertes, y en cuanto a ella, queriendo morir, Rose dice que esto es inexistente. Después de todo Ayuel se sacrificó para que ella pudiera seguir con vida, y luego se pregunta qué hacer ahora, y deduce que vengarse de Nerón es una buena idea, pero pronto. Luego se corrige y dice que debería pensar en otra cosa que hacer tan pronto como se calme. Entonces ella se sienta en la habitación, y luego le vienen a la mente sus subordinados riéndose e interactuando entre sí, y luego Rose regresa. Se siente deprimido y se pregunta cómo reaccionarían sus subordinados si les dijeran eso, y luego le llega una visión del Ayuel, donde la chica dice que todos se reirían de ella. Después de todo esa no es la actitud que esperan del comandante. En esto la chica explica que todo cambia, así que Rose debería simplemente aceptar esto y seguir adelante, porque lo único que no cambiará es el hecho de que Rose sigue siendo su comandante. En esto le recuerda una frase de la propia Rose, donde ella dijo, no hay necesidad
necesidad de pensar tanto en eso. Y al notar que el comandante recordó la frase que le dijo esa noche, Ayuel supone que Rose también recuerda la última petición que hizo antes de morir. En este caso, Ayuel le pidió a Rose que siguiera siendo la persona que admiran, en este caso los demás. Los subordinados aprueban lo que dice Ayuel y dicen que no es propio de Rose dejar que las cosas la molesten tanto. Después de todo, si actuaran así, ella los pondría a entrenar hasta la muerte, por lo que entiende que estuvo actuando mal todo el tiempo. Esta vez, ya que sus subordinados siempre han avanzado con una sonrisa en sus rostros, habiendo dicho que Rose afirma que esto será la última vez, mostrará debilidad. Y luego de la visión de sus subordinados saliendo, Rose les promete que volverá a ser esa persona que tanto admiraban en la vida, y luego comenta debajo es la batalla que tendrá lugar contra los demonios en el futuro, y dice que asegurará que los combatientes no pierden la vida esta vez. Y para hacer esto, Rose afirma que creará una fuerza que salvará vidas, pero para comenzar necesitará encontrar a 5 personas en concreto, 2 de ellos deben ser sanadores, y uno de ellos debe ser como ella, una sanadora que también lucha. Y volviendo al presente, Rose dice estar feliz de haber encontrado a Usato. En esto él se sorprende, ya que no esperaba escuchar algo así viniendo de ella, y luego Rose afirma que apenas es consciente de su importancia como sanador con el nivel de su competencia no se puede lograr solo con entrenamiento. En esto, ella se pone como ejemplo, y dice que solo logró superar sus límites entrenando usando su magia curativa, y en caso de uso es otro que puede hacer algo tan sorprendente, por lo tanto, es el sanador perfecto que se levantó, siempre buscado. Y mientras tanto, los demonios finalmente terminan el puente, y uno de los guerreros afirma que luchará con todas sus fuerzas. Aunque esto terminó la pelea muy rápido, al fin y al cabo los humanos somos muy débiles. En esto Amila le dice que no subestime al enemigos, ya que hay oponentes problemáticos incluso entre humanos, como los secuestradores. En este sentido, el guerrero desdeña a estas personas, ya que solo sirven para recoger a los heridos y huir del campo de batalla, pero Amila afirma que son monstruos, y luego el guerrero dice que solo quiere divertirse, así que no importa quién hará esto. Y al amanecer Usato sale de su refugio, y afirma que el día de la batalla finalmente ha llegado, después de lo cual Inukami va hacia Usato. Comenta que se despierta muy temprano y ella, a su vez, explica que simplemente está dando su paseo matutino, así que ahora deja esa conversación de lado y le pregunta qué piensa de su armadura, pero Usato no sabe qué decir. E Inukami explica que además de ser hermosa, su armadura también tiene algo especial, pero antes de decir qué es, hace un suspenso y le pregunta si quiere seguir escuchando. En este caso, Usato permanece en shock con toda esa emoción Inukami, y ella le informa que esa armadura puede brindarle apoyo, su magia de trueno, y además, sus movimientos no se ven obstaculizados por la armadura, y aunque la ves toda emocionada, Usato comenta que ella no parece preferir tantas cosas lindas, sino cosas que son más útiles, como esa armadura. Pero al escuchar esto, Inukami explica que a ella también le gustan las cosas lindas, como los cactus que cultivó en el otro mundo. Le resulta extraño que ella encuentre lindos los cactus, y luego Inukami se da cuenta de que él se burla mucho de ella y luego lo llama de tsundere, y afirma que ella también quiere ver su lado lindo. Pero cuando se acerca demasiado a él, Usato se asusta y comienza a alejarse, y en medio de toda esta confusión, aparece Kazuki. Salvarlo, pero ella le dice que no moleste las cosas, y Kazuki le informa que Siglis los están llamando, a lo que Inukami asegura quien se reunirá con Siglis tan pronto como pueda tener en sus manos a Usato. Y el niño, a su vez, le ruega que se la lleve lo antes posible, y Kazuki responde prontamente a su petición. Y después de eso, van a Siglis, y él les informa que el ejército del rey demonio llegará dentro de media hora, así que debes interceptarlos con un ataque mágico tan pronto como aparezcan. Y después de eso, le pide a Inukami y Kazuki que ataquen a los soldados enemigos junto con los otros caballeros, para que podrán abrirle camino al comandante del ejército de demonios, y si es posible, Siglis les ordenará que traigan la cabeza del demonio, su comandante. Dicho esto, se posicionan para el combate, e Inukami le pide a Kazuki que no se ahorque tanto, y él a su vez le garantiza que estará bien, así que ella no necesita preocuparse por él, y por eso él pregunta por ella. Después de todo, Inukami lo estaba intentando. Usa Usato para distraerte antes de la guerra, y aunque no quiere aceptarlo, admite que realmente se siente un poco incómoda con esa situación, pero aún así, ella dice estar entusiasmada con todo esto, y al escucharla hablar así, Kazuki se da cuenta de que ha cambiado mucho en comparación con quien era en el pasado. Otro mundo. E Inukami dice que de hecho su antiguo yo ya no existe, pero aún así Usato fue capaz de aceptarla tal como es. En ese sentido, Kazuki muestra interés en esta historia y le pide que le cuente más detalles, pero Inukami lo deja para después. Regresan de la guerra. Ante esto, Kazuki le recuerda que es posible que ellos tampoco regresen, y al escuchar esto, Inukami afirma que ahora tiene una razón más para hacerlo. Regresa de la guerra sano y salvo, de lo contrario no escuchará tu historia, y en medio de la conversación, ambos sienten la presencia. Acercamiento demoníaco. En esto preparan los hechizos, e Inukami explica que ella y Kazuki son básicamente las puntas de lanza del ataque, y luego, Kazuki se prepara y afirma que se ocupará de la amenaza demoníaca. Después de todo, ahora definitivamente está en el lugar. Guerra, y esto elimina cualquier posibilidad de retirada. Dicho esto, todos atacan a los demonios con magia, y a su vez desaparecen, pero Inukami afirma que es solo una ilusión, y luego Siglis afirma que los verdaderos enemigos vienen del suroeste. Mientras tanto, Rose prepara su equipo, y envía al equipo de negro al campo de batalla, ya que serán los encargados de llevar a los heridos al refugio. Y en cuanto al equipo de gris, ella informa
informa que harán el trabajo en la tienda de al lado, y en cuanto a Haruku, él es colocado para proteger los hermanos Orga y Ururu. Sin embargo, ella les dice que huyan si ocurre una emergencia. Dicho esto, llama a Usato y le explica que él se irá con ella al frente de batalla, pero antes de ir a su publicación, Usato piensa en Inukami y Kazuki nuevamente, y se pregunta si estarán bien, cuando Ururu lo nota con la cabeza en él nubes, y le dice que tenga cuidado. Después de todo, él también irá al campo de batalla, y de repente aparece Tom con los primeros heridos, y al ver esto Usato comienza a desesperarse, pero sigue los procedimientos de sanar con normalidad, y en medio del proceso la niña herida informa que fue arrojada por una serpiente gigante. En este, recuerda la serpiente a la que se enfrentó y se pregunta si este monstruo era de la misma especie que esa serpiente, pero al notar que está pensando demasiado, Usato pronto regresa a la realidad y se concentra solo en curar a su aliado, y mientras, por lo tanto, la serpiente en cuestión continúa atacando a los soldados, y al notar que los humanos están siendo aniquilados fácilmente, el caballero negro está decepcionado, ya que siente que no debería haber ido allí en primer lugar, y luego uno de los soldados lo atraviesa por la espalda, pero el caballero se queda de pie y ataca al humano que cae al suelo, arrastrándose. Entonces decide regresar a la base y contactar a los demás sobre ese ser, pero el caballero decide matarlo de inmediato, pero el soldado es salvado por un miembro del grupo de rescate. Y ante esta escena, el caballero recuerda cuando el líder de los demonios le advirtió sobre la existencia de seres muy humanos, peligroso, en este caso los secuestradores, y luego el caballero se da cuenta de que este humano que se llevó al otro es uno de esos secuestradores. En este punto, comienza a emocionarse más y les pide a los humanos que continúen mostrándole lo que pueden hacer. Y mientras tanto, Get lleva a uno de los soldados heridos al refugio y Rose le dice a Usato que es hora de que ellos también actúen. Usato afirma que está preparado, después de todo fue entrenado para ser su mano derecha, y verlo hablar con tanta confianza, Rose siente que no debería preocuparse, con lo cual Usato se sorprende al descubrir que estaba preocupada por algo, y ella a su vez deja este asunto de lado, y les dice a sus hermanos que dejará el refugio a su cuidado y les dice que pueden ir al campo de batalla sin preocuparse. Luego Rose sale del lugar, y en el camino comenta con soltura que Alec dijo algo que la molestó, como él había mencionado, un caballero con armadura negra, y según el soldado herido, este ser usa magia muy peligrosa, por lo que deben tener mucho cuidado. Y al escuchar esto Usato recuerda las visiones que tuvo, donde un ser con estas características mata a todos, incluido él. Sus amigos, se detiene momentáneamente para reflexionar sobre lo que escuchó, y luego Rose pregunta qué pasa y Usato dice que todo está bien, pero cuando se da cuenta de que él no está siendo sincero, siente que simplemente es incapaz de matar gente, y Usato afirma que su papel es salvar a las personas, no lastimarlas, y al escuchar esto, Rose afirma que será un idiota si dice eso mientras está siendo acorralado, y luego ella está dispuesta a enseñarle una técnica, y después de escucharla telepáticamente, Usato afirma que esta es una excelente técnica, y después de eso, deciden separarse, y al llegar al campo de batalla, Usato salva a uno de los soldados de ser asesinado por el demonio. En esto el enemigo lo reconoce como uno de los usuarios curativos e intenta atacarlo, pero Usato logra esquivarlo, y se dirige a un lugar aislado con el herido, y luego lo cura estando aún en el aire, y le dice el soldado regresa a la retaguardia si continúa sintiéndose bien incluso después de descansar, y mientras tanto, Inukami ataca a los demonios con su magia del rayo, y luego uno de los soldados agradece a la gran heroína por su ayuda, y le informa que ya han logrado limpiar la mayor parte del enemigos en esa zona. Inukami ordena al comandante que haga retroceder a los soldados heridos, ya que ahora avanzarán, y mientras el comandante sigue sus órdenes, Kazuki se reencuentra con ella y le pregunta si está bien, e Inukami dicen que sí, pero ella dice que aún necesitan avanzar más, ya que están muy lejos de la fortaleza del enemigo. En este comenta que se enteró de la existencia de una serpiente muy problemática en el campo de batalla, y aunque, una vez que conoce el peligro que representa esta criatura, Inukami explica que deben preocuparse por abrir su camino hacia él, comandantes demoníacos, y luego Kazuki afirma que deben terminar el objetivo que se les asignó rápidamente. Después de todo no podrán ayudar al equipo sin antes de encargarse de este asunto. Dicho esto, Inukami llama a su grupo para avanzar de inmediato, pero antes de que pudieran hace cualquier movimiento, el misterioso caballero acude a Inukami y su grupo. En esto, Kazuki está confundido en cuanto a la identidad de este ser, e Inukami afirma que es muy diferente de los demonios que ellos enfrentados hasta entonces, y al ver a los enemigos, los soldados avanzan y desobedecen la orden de detenerse dada por Inukami, y luego dos de los soldados golpean al caballero, y luego un tercero también lo ataca. Se pregunta Kazuki por qué ese ser no intentó defenderse, e Inukami deduce que no siente dolor, y en cuanto al caballero, se enoja con la soberbia de los soldados, y los desecha. Inukami les dice a todos los presentes que se retiren lo más rápido que puedan, pero el caballero golpea a 3 de los soldados con un solo golpe, movimiento, y luego Kazuki intenta atacarlo con su magia, pero Inukami intenta detenerlo, provocando que el golpe solo se quede pegado, rozar al enemigo, y luego le pregunta por qué hizo eso, e Inukami explica que no puede atacar a ese enemigo directamente. Después de todo, ella sospecha cuál es la magia del caballero, pero en medio de la conversación Kazuki es golpeada y se da cuenta de que el ataque del enemigo vino desde el interior de su armadura. Kazuki luego se levanta y afirma que no tenía una herida grave, y al observar el ataque del caballero, Inukami explica que su armadura refleja todo el daño que le disparan, y este daño regresa a la persona que lo atacó. En este el caballero afirma que es muy inteligente, ya que la gente tiende a tardar más en darse cuenta del truco de su armadura, y luego les pide que no huyan por miedo. Después de todo son los humanos más fuertes que encontró allí, así que quiere verlos luchar tan duro como lo han hecho hasta que finalmente los mate, y mientras tanto, Usato corre hacia sus amigos, y en el camino vuelve a ser perturbado por esas visiones. En esto cae al suelo sin entender lo que le pasa a su cabeza, ya que no puede curarla, y con eso, cree que algo les ha pasado a sus amigos, y en medio de todo un demonio intenta golpearlo, pero Usato lo logra, esquiva, y continúa corriendo hasta
finalmente caer al suelo sin fuerzas, y luego el demonio aprovecha para atacarlo nuevamente, pero es salvado por ese mismo soldado de antes, en lo cual agradece ayuda y luego pregunta por los dos grandes héroes, y luego el soldado dice que deben estar en el centro de la línea de frente, y en cuanto recibe esta información, Usato se apresura, y el caballero sigue ordenando a sus secuaces que aniquilen al soldados, y Nukami le dice a Kazuki que deben encontrar una manera de derrotar al caballero lo antes posible, pero él falla. Me pregunto cómo hacer esto. Después de todo, el caballero refleja el daño que sufren sus enemigos, por lo que no pueden hacer nada al respecto, y luego Inukami afirma que todavía tiene un plan bajo la manga para poner en práctica, y al escuchar esto, Kazuki inmediatamente entiende lo que ella está planeando, pero dice que esto es algo muy arriesgado, pero dice que pueden pedir usar el sanar si pasa algo, y luego se da cuenta de que su imprudencia aún no ha cambiado desde que fueron a ese mundo, a lo que el caballero interrumpe la conversación entre ambos, y les pide que pongan fin a la reunión estratégica, por lo que Inukami bloquea la visión del caballero, levantando polvo debajo de tus ojos, y luego ella y Kazuki lo atacan, pero el caballero refleja el daño, haciendo que ambos sufran el daño que ellos mismos causado. En esto ella dice que fue una prueba, ya que Inukami pensó que el caballero no era capaz de reflejar el daño de golpes que él no puede ver. Sin embargo, los resultados de su prueba mostraron que estaba equivocada. Sin embargo, ella nota que el ataque que recibió en su espalda no se reflejó, por lo que le pide a Kazuki que la ayude con el mismo ataque. Estrategia, pero al principio está confundido acerca de su nueva estrategia, pero en medio de la pelea finalmente entiende lo que ella quiere hacer, por lo que usa su magia de luz para cegar al caballero una vez más, y luego Inukami lo golpea en la espalda, y nuevamente el ataque no se refleja, ya que no puede hacerlo. Esto con ataques que están fuera de tu conocimiento, y luego le ordena a Kazuki que suba ahora, pero mientras lo hacen, el caballero revela que es capaz de reflejar estos ataques. Además, en esto el caballero nota que su estrategia era atacar su pecho para imposibilitarle hablar, por lo que no podía usar su técnica de reflexión. Sin embargo, afirma que independientemente de si se da cuenta o no del ataque, es capaz de usar su habilidad para reflexionar, solo con el poder de su voluntad, y en cuanto al daño en su espalda, no lo reflejó a propósito. En ese sentido Inukami se queda sin reacción, y mientras los dos sufren a manos del caballero, Usato continúa dirigiéndose hacia sus amigos. Y este fue otro vídeo. Si te gustó y quieres más vídeos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.